Cierra la tele, abre un libro y sube una montaña, rompe la barrera de un cristal que ya no empaña. En esta España de fantoches y pirañas, piensa quién lleva los hilos, quién teje las telarañas. Cortinas de humo pa' que no te enteres que Aznar y Florentino están controlando la tele. Expanden bulos siempre utilizando a sus sicarios, sino porque en cada programa hay alguien de OP diario. Mentira de odio infectando redes, producidas por Astevir y financiadas por OHL, mientras el logaritmo posiciona sus engaños para marcar la agenda de los medios a diario. Hablan de chiringuitos y se les cayó primero a Abascal, después Ayuso y Tony Cantó. Financiadores iraníes para votopados, pues fue forzado por un yunque oxidado y se abren paso a golpe de estado. En Sudamérica saben bien de lo que hablamos. Fundaciones con nombres y apellidos. Atlas Network volvió a sacar al cóndor de su nido. Siempre es lo mismo, ya no me lo trago. Capitalistas de la escuela de Chicago, que no te engañen, no son outsiders, son hijos de Aznar y Aguirre, nietos de Reagan y Thatcher. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Buenos días, ¿cómo estamos? Espero que estéis pasando un buen día y bueno, ya cerramos la semana y bueno, una semana cargadita de acontecimientos, bueno, internacionales, nacionales, campañas de fake news, manipulación mediática y bueno, todo esto yo creo que, bueno, aparte de estar a comienzo de año, también es verdad que creo que el inicio de la semana ha venido bastante influenciado por todo lo que ocurrió en Brasil. Bueno, voy hablando para que me vayáis diciendo y bueno, os voy saludando. Así que bueno, si os parece, buenos días Marta, que también está por aquí. De hecho, mira, hoy que va a estar Basilio con nosotros, comentaremos el tema de Twitter, que es verdad que quiero... no sé qué día, pero me gustaría que por lo menos las 8, 9, 10 personas que han tenido, bueno, evidentemente han sido centenares, pero personas directamente que conozco han sido 4 o 5, entre ellas Marta y Basilio, Raúl Solís y Juanmi, ¿no? Que ya hizo un hilo con eso, pero ha habido más gente que nos ha ido comentando que tenía el mismo problema, Rubén Sánchez, María Sevilla, bueno, listas interminables de personas que le han eliminado la cuenta por denuncias falsas usando DNI falso, es decir que al final son eliminadas por usurpar la identidad de terceras personas, precisamente personas que tienen el nombre puesto en su cuenta de Twitter y su imagen, es decir, la imagen real de ellos. Y claro, si os pasáis por Twitter, fijaros cómo es el panorama, ¿no? Incluso Francisco Franco Bamonde tiene cuenta verificada, para que os hagáis una idea de cómo está la cosa. Así que bueno, la semana que viene seguramente, y si no la siguiente, haremos un hueco para que den el testimonio todas aquellas personas, vamos, las personas, cada vez conocemos más personas que le han ocurrido lo mismo, pero la idea es que vayamos, digamos que tenga poca repercusión, se le está dando, los medios no le dan mucha bola al tema, pero fijaros lo grave que es, ¿no? Que una multinacional permita que personas, ni siquiera vamos a entrar qué personas son, envíen DNI falsos y eliminen la cuenta, y en el proceso de rectificación deberían poder defenderse. En unos casos el enlace que le mandan para mandar documentación no funciona, y en otros casos cuando se le ha enviado, cuando mandan la documentación correcta, no se la aceptan. Es decir, que yo creo que es un grave problema como empresa, ¿no? Imagina una empresa tan grande que hay un problema tan grave con uno de sus clientes o de sus usuarios, y la indefensión en la que dejan a estos usuarios es tremenda. No es una cosa nueva, que esto es una cosa de décadas, y es verdad que cada vez está peor, y no es
porque no se haya avisado, ¿no? Con gente de Twitter se le han enviado informes, lo saben de sobra, pero yo creo que uno de los asuntos que Twitter España yo creo que ni pincha ni corta en esto, va con sus contratas y la gestión es más bien malísima, pero ya os digo que no han vuelto a hacer nada positivo, de vez en cuando alguna cosa puntual, pero no le están dando solución al problema y hay gente afectada. Que ya veremos si se organizan para ir a los tribunales, que parece que al final puede ser la única que me parecen interesantes y que, bueno, pues creo que, de hecho hay una última hora bastante curiosa. Está por aquí el tuit de Gabriel Rufián. Creo que ha pasado esta mañana no estoy muy puesto al día ya, cada vez estoy más... Veo menos la tele, casi todo es por cosas que me mandan por privado. Y ojo, también le estoy echando un vistazo, de hecho, vamos a recordarlo. Una cosa que hemos comentado esta semana es que a partir del miércoles que viene, el miércoles lo vamos a dedicar más a desinformación, fakes, etcétera. Y os comenté que me gustaría que tuviéramos una sección que fuera colaborativa, así que sea de la comunidad, en el cual vayáis mandando. Y de hecho, bueno, ya este sería el grupo. Bueno, ayer lo estuvimos hablando, ya el miércoles que diga, estuvisteis mandando saludos. Bueno, ya estáis mandando cosas. Por ejemplo, uno de los bulos que vamos a ver, que ya hemos estado hablando con el tema de San Fernando, la noticia de Oki Diario. Incluso aquí Irene nos decía que ya en la publicación de Más País o de Más Madrid, que hace de la movilización, él ya dice aquí que él no pertenece a ningún partido político. Esto es antes de que Oki Diario sacara la noticia, ¿no? El titular este de un afectado por las obras de la línea 7B que llamó mentiroso al PP en TV es activista de Más Madrid, cosa que hemos desmontado. Pero bueno, está bien. Mira, aquí Ransan nos manda uno de los tweets que decía que esto era mentira. En fin, bulos otra vez del juez Presencia que difunde Vito Quiles. Así que esto, si ya está activo, y aprovecho para recordaros que ya el próximo miércoles vamos a tener una sección que va a ser con todo lo que veamos que es reseñable de este grupo, ¿vale? Incluso aquí Dolores Fo nos comentaba: madre mía, esto no es un bulo, pero es promoción en Twitter que has escrito. A mí también me ha parecido la promoción de 7NN en Twitter, también pero bueno, os lo recuerdo porque bueno, creo que está guay que no solamente mandéis fake news, sino que las desmontemos también entre todos. Así que bueno, os lo recuerdo, por ahí está el enlace para meterse en Discord. El canal se llama Bulos y Manipulación, ¿de acuerdo? Así que nada, tenerlo en cuenta. Y fijaros qué es lo que ha ocurrido esta mañana creo que ha sido un espejo público, con el tema de todo el tema del procés. Parece que hay nuevas penas, todo el tema de sedición, rebelión, bueno, todo ese tema que no estoy muy empapado, pero parece que al Jordi Sánchez de la organización, bueno, de una de las organizaciones de la sociedad civil que fue encarcelado, pues aquí le han cascado la foto del actor Jordi Sánchez, ¿vale? Que está en varias series conocidas. Incluso aquí pone Bernat Castro ¿veis la imagen, el vídeo? Vamos a verlo, porque ha pasado esta mañana y el programa es espejo público. Bueno, ya sabéis que gambazos de estos meten a tutiplén. De todos ellos. Vamos a empezar con los 5 condenados a los que su condena va a pasar de sedición a simplemente desobediencia. Al llevar más de 4 años inhabilitados, es presumible que el Supremo diga que ya les queda muy poquito para poder volver a concurrir a unas elecciones. Son estos 5 políticos. El caso de Junqueras y el resto de condenados que vamos a ver en sus imágenes, que estuvieron condenados a sedición, pero también a malversación de todos ellos. Vamos a empezar con... Ahí han metido la foto del actor en vez del activista. Y vaya, que parece que, bueno, son erratas que suelen ser habituales.
Y algo que precisamente no es errata es el hilo que estuvimos viendo con la noticia de OK Diario, que creo que es una sinvergonzonería tremenda. Bueno, preguntáis por el chat que cuáles son los horarios de pandemia. Alguno dice que, uy, no me lo puedo creer, he llegado a tiempo. Bueno, a ver, más o menos, ya hace un tiempo, por lo menos hace un par de meses, que tenemos, digamos, de lunes a jueves a las 7 de la tarde, ¿vale? Y los viernes a las 11 de la mañana hacemos el repaso de la actualidad, que luego lo subimos a YouTube a partir de las 9:30, ¿no? Haciendo el contraprograma a la sexta. Y a las 12:30 el lunes también tiene Carlos un programa de repaso de la actualidad del fin de semana, ¿vale? Así que bueno, digamos que normalmente a las 7 y luego tenemos dos excepciones, que es el lunes a las 12:30 y el programa de los viernes el repaso, que es a las 11, ¿vale? Así que bueno, me imagino que habrá gente que no pueda por la tarde verlo en directo, otro que lo puede ver o bien por la tarde o bien por la mañana. Pero bueno, fijaros porque esta es la noticia que yo hacía referencia precisamente. Paula Baena firmaba en OK Diario la noticia falsa, en la cual decía, bueno, el titular que os había leído, ¿no? Un afectado de las obras de línea 7 llamó mentiroso al PP, en TV es activista de Más Madrid. El hecho es que esto fue de manera coordinada con una rueda de prensa en la cual Ayuso acusaba a los afectados del metro de San Fernando de acoso y boicot, viven políticamente de esto. Bueno, gente como la cuenta esta del Partido Popular metieron aquí. Y este es como el motivo, es decir, que hubo un vídeo de Más Madrid que estuvo cubriendo a la manifestación, ¿vale? Que hubo de los vecinos afectados. Y ya con eso le meten que es activista, cuando también, a ver, aquí también le hemos dado una bola que te caga y no por eso es activista de pandemia digital. De hecho, fijaros los ejemplos, el Partido Popular pone aquí a Nadal y Vox mete a Cristiano Ronaldo, y eso no quiere decir que sean militantes del PP o de Vox, es que es bastante ridículo. O Podemos también la ha dado bolas en redes, ¿no? Y al final lo que está haciendo la Comunidad de Madrid es llamarlo comunistas, terroristas, bolivarianos, bueno, la táctica de siempre. Ahí tenéis a estas cuatro peligrosas terroristas bolivarianas, que al final es todo el pueblo. Es decir, la manifestación con 10.000 personas del otro día fue tremenda y con una emoción, imaginaros, le han quitado la casa. Y bueno, no vamos a, porque ya hemos estado hablando bastante, pero como el lunes vamos a tener precisamente a Víctor Yangüe. ¿Por qué le han atacado? Pues le han atacado precisamente por hablar así de claro. Aquí ya decía que él no pertenece a ningún partido político, pero fijaros si tiene las cosas claras y vamos, estamos a tope con Víctor. Ahora, si me permite, va a hablar Alfonso Serrano, creo que es algo de Ayuso. Lo digo porque por experiencia, los que están debajo de Ayuso sí nos han hablado. Este señor, mucha gente, el PP de San Fernando, el PP de Coslada, solo saben mentir. Así que a esta gente que se va a salir en la televisión, como este señor de ahora, no les hagan caso. No somos rojos, no somos comunistas, no estamos afiliados, somos afectados de metro y queremos una solución, porque no tenemos casa y nos vamos a ir a vivir debajo de un puente por culpa de este señor que vais a sacar en la televisión. Así que yo no voy a decir nada más, pero lo que diga no lo creáis. Bien, yo tengo que darle paso y tengo que escuchar lo que Vale, diga, porque no le creáis. en este caso, de acuerdo. Fíjate, si acordáis, ahora si me permite, Alfonso Serrano, que es el que participó en el mismo programa, es el que se inventó el tema de los bulos, si recordáis, el tema de los autobuses, bueno, de todo eso. Es decir, que al final lo conoce bien y vamos, parece que vería pandemia digital de manera habitual. Así que nada, yo estoy deseando que llegue el lunes para hablar con Víctor. Vamos a analizar esta campaña de desinformación que, solo por recordarlo, participaron en ella bueno, cargos del PP como Macarena Puentes, como incluso David Pérez, Pablo CG, que ya lo estuvimos viendo, David Pérez, ¿no? Que es uno de los culpables. Y bueno, ya sabéis que OK Diario y PP pues van de la mano. Así que nada, vamos a darle ya entrada en este caso a Basilio. ¿Qué tal? Buenos días. Y a Carlos Benítez, ¿cómo estáis? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, como decía antes,
Carmen Romero, la periodista Carmen Romero está invitada, pero por desgracia esta mañana nos enteramos que un familiar ha fallecido y bueno, esperemos que en otra ocasión se pueda reunir y bueno, y Carlos va a ocupar su puesto y bueno, si queréis empezamos directamente con, creo que es uno de los temas por más que no se esté visibilizando. Es verdad que en el programa de Risto Mejide, que normalmente le metemos caña, le están dando espacio a algunos de los afectados que están poniendo en jaque a todo el Partido Popular y que no ha esperado ni un momento la propia Ayuso, Oki Diario y bueno, las campañas estas de las que solemos hablar para atacar al chaval, un chaval de 19 años que su mayor delito es que le han destrozado su casa, que están pagando la hipoteca a su madre, que también apareció en televisión, y que tiene que pagar la hipoteca y el alquiler y está desmontando una a una las mentiras que el PP está contando, pero lo que hay detrás, y hemos visto una movilización que medios como Contexto y Willy Veleta está cubriendo, dándole voz a todas las personas afectadas, es decir, es una monstruosidad de dimensiones tremendas porque no es ni uno ni dos, sino prácticamente es todo San Fernando de los Henares afectado por esas obras que en su momento comenzó Esperanza Aguirre y que incluso quien está detrás de ese tipo de pelotazo y que nunca suelen salir en los medios está la empresa Dragados y Florentino Pérez, el cual nunca sale salpicado en los medios. Pero bueno, ¿cuál es vuestro análisis tanto de lo que está pasando en San Fernando de Henares, de la actitud del Partido Popular y de bueno las campañas también estas de desinformación coordinadas entre el PP y Oki Diario? Basilio, ¿qué opinas de todo esto? A ver, esto es lo de siempre. O sea, se le dan las obras a los amigotes. No se hace un análisis de gastos ni de cómo se va a realizar esa obra. Y después pasa lo que pasa. Ahora, es vergonzoso que la respuesta del PP para todo es que todos son movimientos políticos. Los médicos son movimientos políticos, los taxistas son movimientos políticos, esta gente que se ha quedado sin casa es movimiento político, porque esto es gravísimo. O sea, esto hay que darse cuenta. O sea, si ya a una familia le cuesta pagar una hipoteca, imaginaos pagar una hipoteca de un piso que no tienes y tener que pagarte un alquiler. Y que aún por encima esta gente te acuse de que tú protestas porque tienes intereses políticos. No, señora, yo protesto porque me he quedado sin mi casa, me he quedado sin mi hogar. Es que es alucinante, sinceramente. Sí, yo sobre todo aquí, lo primero que me viene a la cabeza cuando veo lo de San Fernando me recuerda a lo que pasó hace ya unos cuantos años en Valencia, con el hundimiento del metro también en Valencia, con unas consecuencias muy, muy parecidas. Y al final también veo lo mismo que vi en cuanto a reacciones o a cuanto a limpiarse las culpas que hubo entonces en Valencia. Es decir, la culpa nunca es de quién es realmente el responsable, pero claro, sale Ayuso, sale Esperanza Aguirre diciendo, no, la culpa es del Ayuntamiento de San Fernando que quería tener un metro. Entonces tenían el capricho de tener un metro. Pero claro, cuando uno analiza qué es lo que es competencia municipal y qué es lo que es competencia autonómica y quién revisa los pliegos y quién revisa los proyectos y quién tiene que revisar los informes geológicos y todo ese tipo de cosas, no le corresponde al ayuntamiento, le corresponde a la comunidad autónoma. Y quien ha hecho las cosas mal ha sido la comunidad autónoma, porque quien tenía el acceso a la información y a saber que eso no se estaba haciendo bien es la comunidad autónoma. De hecho, eso mismo se podía haber hecho bien, pasando por el mismo sitio, pero bien hecho, sin generar problemas estructurales. Sí, mira, si os parece, vamos a ir, yo creo que a la noticia de la semana a nivel global, que es lo que ha ocurrido en Brasil, pero sobre todo me voy a centrar en cuáles han sido las reacciones que han habido aquí en España e incluso ese PP de centro, ¿no? Donde la portavoz es Cuca Gamarra, como en vez de condenar, que tardaron como 4 horas, luego es verdad que todos en cadena fueron condenando lo ocurrido en Brasil, pero las imágenes que nos han llegado son tremendas y aquí han ocurrido varias cosas, ¿no? Es decir, yo creo que todos hemos visto las imágenes. Esto ocurrió el domingo, miles de personas de manera coordinada, de hecho ya se está sabiendo información de incluso quién estaba financiándolo y todo eso, mientras Bolsonaro estaba en Orlando, en Miami. De hecho ya se sabe que el que era ministro de, si no me equivoco, de defensa con Bolsonaro también estaba allí, y se dice que también se pudo coordinar
desde allí, que bueno, se pagaron autobuses, todo eso, pero hemos visto las imágenes tremendas en el cual asaltaron, no solamente, si fue 2 años precisamente después, por los amigos de Vox, los bolsonaristas, pero repitiendo lo que hace 2 años hicieron los trumpistas en el Capitolio. Pero esto era más grave si cabe porque eran la sede de los tres poderes que están en Brasilia, digamos, de manera cercana. Entraron, lo destrozaron todo. Y la reacción, la primera reacción, bueno, todo el mundo condenó, menos el Partido Popular y Vox, que tardó. La primera publicación que hizo el Partido Popular fue Contigo España, esto ahora es un simple desorden público, ¿no? Y pone un tuit de Pedro Sánchez condenando el intento de golpe en Brasil. Y que esto lo retuiteó el Partido Popular sin ninguna condena. Vox estuvo en total silencio también al día siguiente. Y luego vimos las campañas de desinformación, sobre todo en Brasil, era que ha habido varias campañas de desinformación. Una, que había infiltrados de izquierda, igual como si recordáis el asalto al Capitolio, decían que eran antifas, incluso aquí lo dieron en todos los medios, cuando eran las caras más conocidas del movimiento QAnon. Y luego por otra parte dijeron que también murió una señora dentro de los detenidos, era también falso, esto lo publicó Germán Ter, pero si había una cosa que se ha repetido en todas las tertulias aquí en España precisamente, es también comparar esto, es decir, el asalto y meterse en la sede de los tres poderes, con el rodeo al Congreso, incluso repitiendo que Podemos era quien estaba ahí cuando las imágenes que habían, precisamente casi todos ponen un vídeo para mí, y hicimos un hilo al respecto, de cómo policías infiltrados forzaron una carga policial, y a partir de ahí la imagen de esa gran manifestación de rodeo al Congreso, que estaba a cientos de metros del Congreso de los Diputados con una valla perimetral en la plaza, y que nunca se superó, en la plaza de Neptuno. Compararlo como si fuera exactamente lo mismo, como ya Podemos intentó dar un golpe de estado, dicen en 2016, pero usan las imágenes del 2012 porque tienen ese enfrentamiento. Bueno, ¿cuál es vuestra reflexión? Porque aquí, bueno, podemos ver desde el punto de vista geopolítico cómo se repite este espacio antidemocrático en el cual pertenece Vox a nivel internacional. Ya dio un golpe de estado en Bolivia, ya lo intentó en Estados Unidos, también lo intentó en Perú, también hemos visto lo de Brasil, y siempre hay un guión escrito que es el tema de digamos, el fraude electoral, ¿no? Que por cierto aquí también tanto Vox como ahora PP están ya empezando a allanar el camino. Bueno, ¿cuál es vuestra opinión respecto a lo que pasó en Brasil y de las reacciones aquí en España? A ver, la diferencia es muy sencilla. ¿La manifestación de Brasil estaba autorizada? No. La de España sí. Segundo, en el 2012 Podemos todavía no existía. Después, otra cosa. Una cosa es rodear y otra cosa es entrar. Yo es que cada vez tengo más claro que esta gente no ha visto Barrio Sésamo. O sea, vamos a ver, comparar una manifestación legal rodeando un edificio con una turba de gente entrando en un edificio a reventarlo sin autorización legal, pues sinceramente, son cosas incomparables. ¿Qué pasa? Que es el discurso de esta gente. Van gotita a gotita y al final el mensaje de ellos acaba calando. Es igual que aquí están haciendo la preparación para hacer exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Empiezan publicando unas encuestas sobredimensionadas que no se las cree nadie, pero que van calando poco a poco en el personal. Después siguen sembrando el tema de las dudas sobre el sistema de Indra, recordemos, sistema que trajo Aznar, y al final pues pasa lo que pasa, que ellos no van a hacer nada, ellos no van a ir delante de la manifestación porque son unos cobardes, además, y nunca darían la cara, pero sí saben que tienen muchos energúmenos detrás, porque no tienen otra definición que la de energúmenos, que pueden llegar a hacer lo mismo que ha pasado en Brasil y lo mismo que ha pasado en Estados Unidos. Eso está clarísimo. Y bueno, en cuanto a las reacciones, vos ya sabíamos que no iba a decir nada. ¿Qué coño va a decir? Si son sus amigos. Y el PP, pues sinceramente, la condena o la supuesta condena que hizo Feijóo, pues vale exactamente para cualquier golpe de Estado en cualquier lugar del mundo. Porque no dice ni a quién apoya,
O sea, no da una explicación de no apoyamos a Lula que ha sido elegido democráticamente, no, no. Que se recupere el control de las instituciones, no dice por parte de quién ni cómo. Entonces, sinceramente, me parece una risa. Y en cuanto a lo de Cuca, pues lo definió muy bien un tuitero el otro día. O sea, Cuca es una vergüenza para el resto de las cucarachas. No lo había escuchado ni visto ese tuit. Sí, yo en un poquito también en esa misma línea, ¿no? Lo que hemos visto en Brasil es pues la segunda edición de lo de el Capitolio. Yo, pues me preocupa bastante que se convierta en una tradición navideña, porque la verdad es que este ha pasado 2 días después del segundo aniversario de lo del Capitolio. Este año nos toca a nosotros elecciones como muy tarde, a principios de diciembre, con lo cual podría pasar perfectamente en esas mismas fechas aquí en España el año que viene. Sí, pues no sale lo que ellos quieren. Y como estabais diciendo también, es algo que ya se está sembrando como caldo de cultivo. Aquí lo hemos estado contando como reiteradamente tanto el ecosistema mediático de noticias falsas ha estado azuzando, ¿no? Con esos artículos de así es como quiere Sánchez manipular las elecciones. También hemos visto a Feijóo poniendo en duda la limpieza, la transparencia de las elecciones. Hemos visto cómo en el último ciclo electoral que hemos tenido aquí en España, que fueron las autonómicas de Madrid, ya estuvieron azuzando también el tema del fraude electoral, diciendo que si no sé qué de correos que estaban manipulando las papeletas y tal y cual. Y que al final, de momento, pues por ejemplo, en aquel de las elecciones de Madrid, al final no pasó nada porque ganó Ayuso. Si no hubiera ganado Ayuso, hubieran salido porque ya habían abonado el terreno. Aquí ya lo están abonando, llevan toda la legislatura repitiendo lo de gobierno ilegítimo, totalitario, golpista. Sánchez está parasitando las instituciones, Sánchez está haciendo el control con el CIS de Tezanos, el CIS de Sánchez, lo mismo como decía Basilio con lo de Indra. Están atacando absolutamente todo para sembrar esa duda y que cuando llegue el momento, pues oye, yo no he dicho nada, yo soy inocente. Yo en ningún momento he pedido a la gente que asalte el Congreso. Ahora bien, cuando ocurre en Brasil, hago un tuit diciendo que está muy mal, pero no digo qué es lo que está muy mal. Si está muy mal lo de Bolsonaro o está muy mal lo de Lula. Equidistancia pura. Y luego lo de Cuca ya sin nombre. Y lo de Vox, pues obviamente también es de esperar en el contexto en el que sucede. Yo es que aparte, digo, porque al final, claro, ponían imágenes, ¿no? de ese choque entre, bueno, supuestamente manifestantes. Aquí, de hecho, bueno, luego pongo el hilo que hice al respecto. Hay que recordar que en el 2012 era una época bastante convulsa en el cual, si recordáis, en el año 2011 el PP y el PSOE se pusieron de acuerdo para no solamente hacer un rescate histórico que llegó hasta 100.000 millones de dinero público, del cual no se ha devuelto absolutamente nada a la banca, y que se cambió el artículo 135 con nocturnidad y alevosía, y aparte en el mes de agosto, para que por delante de todos los derechos que tenemos en la Constitución estuviera el pagar los impuestos, que eran tremendos, porque luego nos ponían una prima de riesgo altísima, bueno, pues esos fondos buitres y a esos bancos alemanes que se forraron a costa de la miseria de los españoles, ¿vale? Es decir, todo esto pasó y hubo no solamente el 15M, sino que luego eso se fue ampliando o diversificando en movimientos como la coordinadora 29S, que fue la 25S, vale, sí. No es que tenía aquí uno de los carteles porque sí, el día 29 fue el cuarto día de protestas. Eso es, se hicieron varios, la represión de los días anteriores. Pero quería poner este cartel porque pone expresiones violentas, racistas, xenófobas, machistas, homófobas, fascistas quedan fuera de esta convocatoria. Sí. Aquí estoy viendo también que no lo hemos nombrado lo de Lorca,
cómo engañaron a ganaderos, bueno, también iban acompañados de gente de Vox, y previamente hubo una reunión con el Partido Popular y con Vox, engañándoles, diciéndoles que iban a cerrar en el pleno del ayuntamiento, se iba a aprobar como que iban a cerrar todas las granjas, cuando realmente lo que se iba a aprobar es que se iba a impedir en las nuevas macrogranjas construidas que estuvieran a 500 metros o a 1 kilómetro del centro urbano por salubridad. Es decir, que es algo, los engañaron y ahí vemos el asalto y en el chat están... Estos señores que hablan tanto ahora de la rebaja del delito de sedición, que esto no sería de sedición, sería rebelión y está penado de 20 a 25 años, pero tanto que hablan de la rebaja del delito de sedición, los señores de Lorca se fueron a su casa con una multa de 600 euros, ¿vale? Que es la misma multa que si me meten a mí por pillarme comiendo una manzana con una navaja un poquito grande en un parque. Es exactamente la misma multa. Hay una cosa que corresponde, primero, la dureza contra los manifestantes que estaban pacíficamente y que todo empezó por policías infiltrados, ¿vale? Y luego la otra es como hemos visto en el asalto de lo de Brasil, hemos visto a policías y a militares acompañando y facilitando ese ingreso exactamente igual que hace 2 años en el asalto al Capitolio, que incluso se hacían selfies con policías. Es que es de loco y al final una de las estrategias de estos espacios de la ultraderecha es infiltrarse dentro de los cuerpos de seguridad del Estado para, bueno, no sé si confabular o tanto atacar a sus rivales políticos como permitir colaborar en acciones no democráticas de estas organizaciones, que yo ya ni digo que son de ultraderecha, son antidemocráticas claramente, y lo vemos cada episodio de esto lo volvemos a confirmar. De todas maneras, fijaros, yo digo por cerrar más allá que al final todas estas cosas antidemocráticas las vinculamos a Vox y sin decir, con parte de razón. De hecho, aquí hice un gráfico como en 2018 es cuando Vox empieza a tener reuniones con Steve Bannon de la mano de Rafael Bardají, que no hay que olvidar que era el responsable de Aznar, de Relaciones Internacionales en FAES, la fundación esta de Atlas Network que conecta internacionalmente a toda esta gente antidemócrata, y que a partir de ahí empezó a crecer Vox, empezaron a tener más apoyo mediático, económico, etcétera. Una de sus primeras acciones internacionales fue a dar, es que fijaros la locura, en 2019 en el golpe de Estado Bolívar fue a dar la rueda de prensa junto a Arturo Murillo, por cierto, el número 2 de Áñez, que está detenido en Estados Unidos a 70 meses por soborno y blanqueo de dinero en la compra de bombas lacrimógenas que fueron usadas contra la población civil durante el golpe, y que aquí lo tenéis junto a Oki Diario, que bueno, de ese melón ya hemos hablado bastantes veces en Tras Aguas, para sacar noticias falsas, lo que fueron ayer a ver cómo sacaban noticias falsas de Podemos, teniendo el aparato del Estado. Incluso en Tras Aguas le dieron acceso al Banco Central, evidentemente no pudieron sacar nada. Luego vimos el asalto de sus amigos, el Capitolio de los Estados Unidos, vimos como incluso difundieron bastantes noticias falsas, tanto con el fraude electoral como luego que eran infiltrados de izquierda, y luego recientemente incluso tuvieron una reunión en agosto, es decir, 6 meses antes del intento de golpe, con Bolsonaro, y ahí vemos a Bolsonaro incluso con la camiseta. Pero a donde yo iba es que precisamente hay un blanqueamiento, en este caso el Partido Popular, aprovechando que está Vox, pero no hay que olvidar lo que ha comentado, por ejemplo, Basilio, que no solamente han tenido una reunión con policía y digamos gente que está armada, como para preparar las movilizaciones, las manifestaciones que van a hacer con los precedentes. Yo me preocuparía, pero sobre todo, y os voy a poner, y vamos a el momento ¿no? Ya de hecho han presentado a Borja Semper y a otros cargos del Partido Popular, y el relato está claro que van a hacer es que el Partido Popular es un partido de centro que abarca desde el PSOE hasta Vox, ¿vale? Y de hecho, pues ya el relato se está haciendo con apoyos como Ana Rosa y Eduardo Ita, que bueno, prácticamente directores de campaña. Vamos a escuchar este momento y voy a preguntar por el centrismo del Partido Popular que están vendiendo, que no hay que olvidar que ya está vendiendo un discurso trumpista, diciendo que es un gobierno legítimo, que puede que se haga un fraude electoral porque controla Indra. Todo este es el discurso de esta gente. Vamos a escuchar a Ana Rosa diciendo que desde que llegó Feijóo, un partido de centro increíblemente espectacular. Bueno, vamos a escuchar a Ana Rosa y os pregunto por el centrismo de Feijóo y del Partido Popular. Núñez Feijóo, desde que ha llegado, se ha situado en el centro, que es, todo el mundo dice que donde se ganan las elecciones, pero no solamente en el centro. Hay que ensanchar. Por ejemplo, habéis captado muchísimo voto de Ciudadanos. Ciudadanos está en una situación, hoy precisamente es un día clave, pues
prácticamente de desaparición, con un electorado huérfano. Hoy el Partido Popular es un partido que es capaz de hablarle directamente a votantes de Vox, de Ciudadanos y del Partido Socialista y hacer una oferta, como te decía antes, de centralidad, de moderación, de cabeza, de sentido común. Ya te felicito yo a ti, porque ayer fue tu cumpleaños también. Sí, lo mío ya me cuesta un poco más, ¿vale? Y eso que no tengo tantos años como Eduardo Inda, pero ya me empieza a costar celebrar mi cumpleaños. Pues no te quiero contar yo que lo cumplo mañana. Un besito. No es tanto. Lo que pasa es que es muy joven, tiene una apariencia joven. Y luego es un tipo, es que sigue pareciendo el mismo que era cuando iba a la universidad siendo concejal en el País Vasco y estaba en el punto de mira de ETA, ¿no? Y luego es un tipo muy afable y desde luego es un comunicador, como se acaba de ver, excepcional. Yo creo que le va a hacer mucho bien al Partido Popular tener esta cara amable y que comunica muy bien. Bueno, y también conecta con yo creo que un electorado más joven. Sí, y no solo eso, sino a mi entender el PP quiere hacer una apuesta por vender una cara moderada de perfiles. Bueno, ahí tenéis hasta las tertulianas de izquierda, ¿vale? Diciendo que este PP está renovado, conecta con los jóvenes, una cara más moderada, etc. De hecho, si quieres empezamos por ti, Basilio, porque ya nos has hablado lo de Feijóo, que fuera de Galicia, pues no lo conocíamos bien, pero que allí lo conocéis bien y que de moderado poquito, ¿no? A ver, la moderación de lo de que Feijóo es moderado, ¿en qué se basa? ¿En que habla bajito? Franco tenía voz de pito, ¿eh? Cualquiera que haya escuchado a Franco hablar tenía voz de pito. ¿En qué se basa la moderación del PP? No, en el relato de los medios y de ellos mismos, ¿no? Porque vamos a ver, mira, a cualquiera del PP que le pongas 4 cubatas encima, te va a decir lo mismo que dicen los de Vox. Exactamente lo mismo. Y algunos en 4 cubatas. En cuanto se le caliente la boca un poco, te va a decir exactamente lo mismo, porque son exactamente lo mismo. Y la prueba es que han votado exactamente lo mismo en toda la legislatura. En toda la legislatura. Entonces, sinceramente, después de ver el destrozo que ha hecho este señor en Galicia, porque esto ha hecho un destrozo, yo lo decía ayer, estamos 15 años por detrás del resto de España. O sea, cualquiera que se crea que el señor Feijóo es moderado, es que es de risa, vamos. ¿Moderado por qué? Porque habla bajito. Pero es que dice exactamente lo mismo. Lleva desde que llegó al gobierno, o sea, desde que llegó al PP, a la presidencia, diciendo que el gobierno es ilegítimo, que el PSOE está intentando controlar las instituciones. O sea, tiene el mismo discurso que vos, simplemente lo dice menos exaltado, pero el discurso es exactamente igual. Y las acciones son iguales. Vamos a ver, o sea, no hay más que ver la salvajada que soltaron ayer en Castilla y León con el tema de los abortos. No hay más que verlo. Y son lo mismo, y están gobernando juntos. Igual que están gobernando juntos en Andalucía, igual que están gobernando juntos en Madrid, aunque no estén juntos legalmente, pero están gobernando juntos. Y este es el problema que hay, que le están vendiendo a la moto a la gente de que son moderados cuando no lo son. Y sinceramente, o sea, yo tengo muy claro que si Ana Rosa los está apoyando, ya sé que hay que ir al otro lado. Lo tengo muy claro. Sí, aquí vemos un titular del diario que dice: el PP cuestiona la legitimidad del gobierno 2 días después del intento de golpe de Brasil. Feijóo señala, días después del asalto a Brasil, que Sánchez quiere subvertir el orden constitucional, califica de intervenido a su gabinete y denuncia un asalto a las instituciones. Fíjate que usa hasta los mismos términos de lo de Brasil. Entre las que incluye organismos y empresas clave para el recuento electoral, que la Indra, mientras Abascal habla de golpe de Estado. Decía, uno dice asalto al Estado, otro dice golpe de Estado directamente. Y bueno, por ahí había un vídeo que pusimos el otro día donde prácticamente... Sí, de hecho, ayer estuvimos viendo justo, precisamente también, un vídeo en el que decía, no, a ver, es que están subvirtiendo el sistema parlamentario porque están gobernando las minorías. ¿Cómo que están gobernando las minorías? Es que, ¿qué es lo que pasa? Que en un sistema parlamentario, quien gobierna es quien es capaz de reunir mayor número de apoyos de los diputados. Claro, él está defendiendo que yo tengo más diputados que nadie, aunque no tenga la mayoría. Pues oye, gobierno yo y todos me bailáis el agua. Y está planteando, además, y está definiendo en ese mismo vídeo, un sistema presidencialista, que no es lo que tenemos.
Y no solamente es lo que entendemos, es que realmente ¿qué es lo que les pasa? Están ocupando las instituciones y el Consejo General del Poder Judicial, que lleva toda la legislatura bloqueado, caducado. ¿Eso qué es? Eso no es ocupar. El Tribunal Constitucional, que lo tenían ellos también bloqueado y ocupado hasta hace un par de semanas, ¿eso también lo estaba controlando Sánchez y lo estaba ocupando Sánchez? ¿O realmente quien está parasitando todas las instituciones del Estado es el Partido Popular? Y lo que estamos es frente a un principio de transposición goebbeliano, clásico y de libro. Porque es lo que veo. Hay un hilo de Guillermo Fesser que explica muy bien esta estrategia que tiene el PP. Se lo explica muy, muy bien. Y al final, claro, ellos te venden un discurso de palabras fáciles que claro, no, porque están parasitando las instituciones. Y claro, cualquiera que nos informe, cualquiera que no vaya más allá, dice, joder, pues claro, están tal. Entonces, es un discurso que cala muy fácil en la gente que está poco informada o que no le da la gana de informarse también, porque hay mucha gente que no le da la gana de informarse. Entonces, tenemos un problema bastante grave con esta gente, pero bastante grave. Yo no tengo duda ninguna de que si palman las elecciones van a hacer lo mismo que ha pasado en Brasil, o por lo menos intentarlo. Preparándolo están, así que parece como si No, estuvieran... de hecho creo que tienen una manifestación preparada para el día 21 de este mes. Sí. Pues yo es lo que digo, a mí me da muchísimo miedo que esto se expanda y esto se convierta en una tradición navideña. Al final es lo que estamos viendo en cualquier sitio en el que tenemos una derecha con opciones de gobierno o con historial de gobierno donde pierden las elecciones y han adoptado una estrategia trampista. Y aquí claramente estamos viendo una estrategia trampista de manual en cuanto a pues, todo lo que estamos comentando. Creo que tiene potencial para ocurrir si pierden unas elecciones. A ver, vamos a ver, el PP desde que ganó por primera vez las elecciones en España, todos los gobiernos de socialistas que han venido detrás, para ellos todos han sido ilegítimos, porque recordemos que Zapatero también le decían que era un gobierno ilegítimo. Sí. De hecho, decían que el atentado de Atocha había sido el PSOE organizado y conchavado con la policía y con ETA para quitarle la presidencia a Aznar. Efectivamente. Eso es lo que decían en aquella época, en 2004 creo que era. Efectivamente, o sea, el problema que tiene esta gente es que solo le gusta la democracia si ganan ellos. Ese es el problema que tienen. De hecho, mira, me habéis dado el pie ya que habéis nombrado a Aznar en lo que, bueno, ya hemos hablado, Vox no deja de ser una rama quizá más conservadora, más ultracatólica, que digamos que tenía su lucha, es decir, que no eran de la parte de Rajoy, sino que eran más de la parte de Esperanza Aguirre y tal. Y esto me recuerda, también con los medios, cómo Aznar fue el rey de la mentira. Es decir, que el tema de las fake news, si recordáis, hubo dos grandes mentiras del gobierno de Aznar. Una, lo de las guerras de... ¿cómo eran? Las bombas de... las armas de destrucción masiva de Irak. Y el tema de los atentados que hubo en Atocha, precisamente... Y los hilillos del Prestige. No, sí, evidentemente, pero concreto... Sí, hilillos de plastilina. Claro, hubo varios, pero fijaros porque esta noticia creo que es tremendamente interesante, un poco, bueno, muy de pandemia digital, de los cuales llevamos denunciando. Fijaros porque el premio, quien inventó las noticias falsas, y antes de Eduardo Inda, en Estados Unidos estaba Fox News, que ya fue quien se inventó lo de las armas de destrucción masiva. Por ahí está recomiendo la película de The Loudest Voice, que explica el personaje de Roger Ailes, que es el del cual pues emanan las estrategias comunicativas de mentir, diciéndole lo que quiere escuchar la gente conservadora. Y desde entonces el premio que le dieron desde News Corp, que eran junto a George Bush los que armaron la guerra de Irak, le premiaron con ser un consejero de la empresa de Murdoch, la empresa de comunicación más importante del mundo, News Corp, que digamos que entre otras está la Fox News, y que salía la noticia que, fijaros, ya desde el 2004 que creo que lleva,
recién designado, bueno, Aznar recibe un sueldo récord de Murdoch y ha cobrado ya cerca de 4 millones como asesor del magnate, recién designado para evaluar la función del imperio del australiano al expresidente, que recibió en el último ejercicio fiscal $350.000 como consejero de News Corp, un 24% más y una cifra sin precedentes. Aznar ya ha cobrado más de $3,5 millones del grupo Rupert Murdoch. Claro, este señor, ya sabéis que es para mí el que está detrás de todo. No solamente, es más, yo diría que hasta de UPyD. Si recordáis, Vargas Llosa era quien acompañaba a Rosa Díez en UPyD, luego quien acompañaba en el lanzamiento de Ciudadanos, y luego quien lanzó a Vox fue Bardají, que era el responsable de Relaciones Internacionales de Aznar, y que, digo, por llevarlo al campo electoral nacional, lo estaba comentando Basilio, Vox recupera el latido fetal para disuadir a las mujeres de Castilla y León que decidan abortar. Es decir, al final, y también esta semana vimos cómo una de las consejerías que lleva Vox en Castilla y León, que es la de empleo, ponía un mapa donde estaba la antigua Yugoslavia, las dos Alemanias, y decían que le ayudaba a conseguir trabajo, y al final lo que está es claramente volviendo al pasado, pero no diría hace 40 años, sino te diría a la Edad Media. Pero al final todo esto, aunque con una cara digan que no le gusta a Vox, lo que hemos visto claramente que, más allá de que sea una facción del Partido Popular, es que detrás quien mueve hilos para que todo esto sume y al final echen a la izquierda, pues son personas que proceden del Partido Popular. Incluso la fundación, el think tank de Pie en Pared, donde estaba Vox, también estaba Cayetana, bueno, toda esta gente, y también parte de Ciudadanos, que al final hay mucho movimiento en todo esto, pero lo que al final trae es mover la ventana de Overton muy a la derecha con cosas que ni pensaríamos. En este caso, la medida de Vox, o la propuesta que está haciendo, es una copiada de Urban, en la cual a las mujeres que quieran abortar le someten o tienen la obligatoriedad de escuchar el latido del feto, incluso con una radiografía, ecografía en 4 dimensiones, ¿no? Que esto es como de serie distópica. Porque ofrecerle a esa mujer, ofrecerle un trabajo fijo donde pueda tener una conciliación familiar, ofrecerle un alquiler económico, una vivienda económica y una sanidad en condiciones, eso cuesta mucho dinero. Es mejor ponerle una ecografía en 3D, pero lo más cojonudo no es eso. Lo más cojonudo es, yo compartí un tuit hace un ratito de una persona de ahí de Castilla y León, que resulta que en su pueblo les han quitado el pediatra y tienen que desplazarse 90 kilómetros. Joder. 90 kilómetros. Y claro, después nos preguntamos por qué la gente no quiere tener hijos. Es que, sinceramente, si tú tienes un salario que entre los dos llega a lo mejor de la pareja a 2.500 euros, tienes que pagar 900 de alquiler, pagarte un seguro privado, etcétera, etcétera, ¿quién coño va a tener un hijo? Y aún por encima un trabajo que mañana llega el jefe y te dice, oye, mira, que mañana no vengas, vete a la puta calle, que mañana no vengas. Sí, luego hay otro factor además respecto a esto, y es que justamente cuando enumeraban las cosas que iban a hacer con respecto a este tema y tal, para mí hay 2 puntos importantes. El primero es que ponían que iban a meter no sé cuántas ecografías. Y le preguntaba una periodista de vuelta de ¿en qué semanas lo van a hacer? Y dijo, no, vamos a hacer una. Cuando la Sociedad Médica de Ginecología recomienda 3, la primera creo que es a partir de la semana 12, y luego además la respuesta que él daba era, vamos a hacer solamente una, pero es que no sé en qué semana, porque es que yo esto de embarazo como que no sé mucho. Y decía, yo de embarazo no sé mucho. No, claro, es que aparte... Es como, entonces, ¿para qué hablas? Se deben de pensar que cuando una pareja o una mujer decide abortar, lo decide a la ligera, o sea, voy a abortar como el que dice voy a tomarme un café con leche. O sea, vamos a ver, creo que es una de las decisiones más duras que puede tomar una persona en su vida. A no ser que seas un desalmado. Y creo que es una cosa que la tomas después de pensarlo muchísimo, muchísimo. ¿Qué pasa? Que esta gente se debe de pensar eso, o sea, quieren tutelar a las mujeres. O sea, esto no es más que volver a tutelar a las mujeres, a que no puedan decidir sobre su cuerpo, sobre cuándo quieren ser madres y sobre cómo quieren ser madres.
Yo aquí, mira, estuvimos analizando cuando salió el debate para la aprobación de la reforma de la ley del aborto hace un mes y pico. Estuvimos escuchando aquí un discurso, una ponencia, creo que recordar que era Mireia Vehí de la CUP en el Congreso, porque esto no es solamente una cuestión de tutelaje, sino también es una forma de control. Cuando tú analizas también los discursos, es realmente más una forma de explotación más que de tutelaje, de control de la natalidad, de la mujer al servicio de la natalidad. Y de hecho el argumento que utilizaban, ella cogía un texto para explicarlo de Silvia Federici, explicaba todos estos puntos de cómo todo esto viene a través de la tradición conservadora de los últimos 400, 500 años, y justo un rato después salía Vox a confirmar precisamente eso, porque lo que decían era que el aborto lo que hace es impedir al hombre su realización para la procreación. Pero entonces, claro, no era porque quería tutelar a la mujer, sino porque la mujer está al servicio del hombre para darle descendencia. Entonces no es tanto el tutelaje como la utilización, el servilismo. Sí, simplemente no, por cerrar este tema, claro, aquí estoy poniendo el tuit de Cristina Fernández que mencionaba, que le acabo de hacer retweet porque es que yo creo que es clarísimo. Pero ojo, es que Ciudad Rodrigo no es ningún pueblito. Si Ciudad Rodrigo debe ser, después de Salamanca, la segunda población más importante de la provincia. Sí, creo que sí. En Salamanca Entonces, sí. claro, si se queda sin pediatra una población tan importante como Ciudad Rodrigo, apaga y vámonos. Es decir, que al final en Madrid estamos viendo el desmantelamiento, pero ojo, ya gobiernos, también donde está el Partido Popular y con el apoyo de Vox, que sí que ese discurso del gasto, ¿no? Los gastos, los abusos que hay, el gasto, y que estamos viendo cuando es un auténtico despipote el propio cargo de vicepresidente, que no tiene ninguna función, incluso que tenía una cantidad de dinero tremenda para cargos 1,2 millones para el personal para gestionar 100.000 euros. Claro, es que es un auténtico disparate y luego vemos cómo piden ecografías 4D que en el servicio público normalmente no están, pero se lo ofrecen a aquellas mujeres que quieran abortar. Incluso yo diría que van a usar la estrategia. Lo hizo aquí en Galicia hace 2 años, creo que fue, hace 2 años, Berín, que debe de ser una de las poblaciones más grandes de Orense, también los dejó sin pediatra. Sí, vamos a ver, ¿estamos locos o qué? Y luego, no lo hemos dicho, pero esto es una medida copiada de sus socios en Hungría, de Orbán, donde el titular de hace unos meses, las mujeres deberán escuchar el latido del corazón del feto para poder abortar en Hungría. Es decir, que le obligan, no sé si aquí creo que también la medida es exactamente igual, es obligar... No, aquí la medida es opcional. Aquí pone el titular de Infolibre, Castilla y León obligará a los sanitarios. A ofertarlo. Vale, perdón. Vale. A ofertarlo. Vale, bien. Bueno. Entonces, es ofertarlo, pero no claro. No es exactamente lo mismo, pero vamos, si consiguen esto, el siguiente paso va a ser obligarla, así que... De todas maneras, esto creo que va a entrar en conflicto, o que entra en conflicto directo con la reforma de la ley del aborto, que precisamente pone y marca las pautas de qué es lo que se tiene que hacer cuando tú solicitas abortar. Y que lo único que tienen que hacer, y lo único que se les permite hacer si tú no lo pides primero, es darte la información médica de las cuestiones que te pueden pasar, pues efectos secundarios, etcétera, riesgos, pero bajo ningún concepto esto entraría o sería compatible, desde mi punto de vista, habiendo visto la reforma de la ley del aborto, no es compatible esta medida que plantean con la reforma de la ley del aborto. Pero es que aparte es muy sencillo. ¿Quieren fomentar la natalidad? Coño, pues da facilidades a la gente para vivir. Dale facilidades a la gente para vivir. Pero es que hoy en día una pareja trabajando los dos, como tengan 2 hijos, o sea, es que es una locura. Porque ni puedes atenderlos, porque aquí tenemos la suerte del soporte familiar, que al final quien acaba criando a nuestros hijos son nuestros padres, no nosotros. Da soporte familiar, da guarderías, claro, es que si no... lo del soporte familiar, Basilio, yo creo que no. Y si yo veo a lo que me rodea en mi generación, que es la que se supone que está ahora mismo en edad de estas cosas,
y el desarraigo es enorme. O sea, yo conozco muy poquita gente dentro de mi entorno que viva en el mismo sitio que ha nacido, que tiene a sus padres. O sea, que lo de el soporte familiar para la crianza es muy, muy limitado porque la mayoría de mi generación nos hemos tenido que marchar fuera a buscarnos las castañas. En mi caso y en el de mis hermanas, quienes han criado a mis hijos, quien ha criado a mi hijo y quien ha criado a mis sobrinos, prácticamente han sido mis padres, menos mi hermana, la que vive fuera de Vigo porque no le queda otra, porque está fuera de Vigo. Pero es que los otros, porque no queda otra, porque si tú trabajas, tu pareja trabaja, ¿quién cuida de ese crío con los horarios que tenemos? Es que es imposible, es imposible. De todas maneras, mira, por no centrarlo solamente en Castilla... Es imposible porque aparte no te dan una guardería, porque yo solicité una guardería y no te la dan. No, es que por ingresos no te la damos. Pero qué mierda de ingresos. O sea, entonces, ¿qué tienes que ser? ¿Pobre de solemnidad para que te la den? Y una privada, aquí en Vigo no te bajaba de 300 euros al día. O sea, de 300 euros al mes. O sea... Digo, recordar, ya que hemos estado hablando de sanidad, recordar también que se están convocando de nuevo, ya bueno, en Madrid ya hemos hablado bastante, pero en varias comunidades los médicos españoles se echan a la calle, son las comunidades en las que hay movilizaciones convocadas. Y hay hasta 8 comunidades autónomas, en el caso de Madrid vuelven después de todo lo ocurrido. La huelga de atención primaria en Madrid se reactiva este jueves 12 de enero tras el nulo avance de la Consejería de Sanidad. Bueno, esto al final, el tema de Ayuso, que otra de las medidas que digo, ya que estamos hablando de medidas, fijaros esta medida, Ayuso anuncia un nuevo incentivo fiscal para inversores extranjeros y pone como ejemplo la compra de vivienda, es decir, uno de los alicientes que al final sube el precio si tú traes a inversión o le facilita, en este caso le dice que incluso le puede deducir el tramo autonómico del IRPF al 20% de la inversión y claro, esto al final lo que hace es beneficiar a los que tienen dinero y subir los precios y de hecho esa misma medida se ha prohibido en Canadá, fijaros, en Canadá prohíbe comprar vivienda a los extranjeros no residentes en el país para controlar los precios y aquí luego nos preguntamos... Aquí es al revés, aquí se les da una visa de oro. No, es que es de loco, es de loco. De hecho, si te vas al creo que es el tercer cuarto párrafo del artículo de lo del incentivo fiscal, verás que precisamente una de las cosas que dice es si uno de los compañeros, amigos o latinoamericanos sometidos a las dictaduras quiere venir y gastarse 1 millón de pavos, puertas abiertas. Y esto hace referencia, tal y como lo desarrolla, precisamente a la comunidad venezolana que sale de Venezuela y que su principal motor económico aquí en España es la compraventa y la especulación con la vivienda. Aquí en Madrid, la comunidad venezolana pudiente, la económicamente fuerte, a lo que se dedican es a la compraventa de vivienda principalmente. Claro. Con lo cual encareces los alquileres, encareces el precio de la vivienda, pero seguimos sin entender el problema, sin entenderlo, no, ellos lo entienden perfectamente, lo que pasa es que simplemente ellos gobiernan para quien gobierna. A mí lo que me fastidia es que un obrero se piensa que esta gente gobierna para ellos, ¿no? A ver si lo entiendes de una vez, campeón. Esta gente gobierna para los suyos, no gobierna para ti. Mira, no hay más. El párrafo que decía Carlos dice, Ayuso ha puesto otro ejemplo. Si una persona dice acudir a Madrid, teletrabajar e invierte 12.000 euros en el IBEX 35 o en un fondo de es que esto ya es tremendo, en un fondo de inversión se podrá deducir hasta 2.400 euros en su factura fiscal, ha dicho la presidenta regional. Y uno más, si un gran patrimonio hispanoamericano harto de las políticas de acoso y derribo y de la asfixia fiscal al que es sometido en su país de origen quiere salir, se instala en Madrid e invierte 1 millón en adquirir, hostia, ve que latinoamericano tiene 1 millón de euros en adquirir una participación minoritaria de una empresa madrileña, también se ahorrará 200.000 euros en su factura fiscal que podrá clase media de toda la vida a lo largo de 6 años. No, es que esto es que vamos a ver, a mí si me dices, no, gente que monte empresas y cree puestos de trabajo, lo puedo llegar a entender. Pero gente que lo único que va a hacer es especular, con lo cual va a encarecer los productos, porque la especulación no es más que eso, es encarecer los productos, a esos los beneficias. Pues sinceramente, yo sigo sin entender cómo todavía hay gente que puede votar a esa señora. No acabo de hecho, una de las cosas con las que ha argumentado esta medida de Ayuso ha sido diciendo
bueno, que esto es una forma de saltarse el impuesto de solidaridad temporal de las grandes fortunas y que lo hace precisamente para actuar como contrapeso a ese impuesto a los grandes patrimonios. Así lo ha Sí, claro, defendido ella misma con claro, esas pero palabras. después te pasa lo mismo que en Andalucía, o sea, le quitamos el impuesto de patrimonio, perdemos de recaudar 700 millones y estas navidades a los sanitarios no hay dinero para pagarles la paga extra. Y Claro, ahora cuando dile tú a un sanitario que sus hijos se quedan sin regalos porque no los puede comprar, porque no ha tenido paga extra, porque el señor Juanma Moreno le ha ahorrado el impuesto de patrimonio a los millonarios. Cojonudo, cojonudo. Y no solamente eso, recordemos también que cuando tuvimos el periodo fuerte de sequía le pedía al Estado central, al gobierno central, 1.000 millones para paliarlo después de haber hecho esa rebaja fiscal. Sí, claro. A menos de un mes después de haber hecho la rebaja fiscal, le pedía 1.000 millones al gobierno central para paliar los efectos de la sequía. Ahora Claro, porque bien, había que regar los campos de golf. efectivamente, y de hecho el ejemplo que él puso fue precisamente eso. Uy, qué mal están los campos de golf. No dijo, uy, qué mal está el campo andaluz, dijo, uy, qué mal están los campos de golf. Bueno, si parece, quedan dos, vamos a ir un poco a nivel internacional, bueno, con nexos con la política nacional, pero antes le quería dar las gracias a Oscutris, que se ha suscrito en Prime ya 6 meses, Siraskar también con Prime, Exoc, que su suscripción es de 6 meses, los Vicris, que se ha suscrito con Prime, y Gar74, que se ha suscrito nivel 1 ya 4 meses. Bueno, muchísimas gracias. Y fijaros que esto yo creo que ya viene de, no sé cuál es la opinión que tenéis. Vamos a traer la noticia también reciente del entorno de la infanta Elena. Froilán ha viajado a Abu Dhabi, pero volverá en los próximos días. Esto es después de aclarar, cuando salió la noticia, que Froilán se iba a vivir con su abuelo a Abu Dhabi, después de los escándalos, ¿no? Porque este ha salido con el ADN Borbón a tope, no es el primero, ni el segundo, ni el tercero. Ya demostró su valía con sus estudios. Y luego, junto a su hermana, pues van de escándalo en escándalo. Y creo que de lo preocupante de aquel escándalo, de los diferentes escándalos, es cómo hay un cuerpo especial de la Casa Real de Seguridad que va cada vez que hay un lío y van en plan el lobo a borrar todas las pruebas y a que no se les juzgue y a que no se filtre nada a prensa, evidentemente. Cuando son tantas, pues al final se termina filtrando. La última fue un conflicto con peleas de navaja en una discoteca, que ya antes fue en un tiroteo. Así que hay un historial tremendo y que la solución para que deje de liarle, y si la lía, que sea como su abuelo, que la lía allí en una dictadura y que puedan hacer lo que le dé la gana y que no se filtre a la prensa. Bueno, ¿cuál es vuestra opinión de esta noticia? ¿Pensáis que va a ser... como dice aquí, que ha salido la madre rápidamente a decir, no, esto va a ser pocos días, no va a ser mucho tiempo? Pero bueno, no sé qué opináis de la noticia y de la sucesión de escándalos, no solo de Froilán, sino de Federica, de la hermana también. A ver, el problema de todo esto y la raíz de todo esto, aparte de las risas que nos echamos, el problema de todo esto es que todo esto lo pagamos nosotros. O sea, ese equipo que está en Zarzuela, pendiente de que este señor llame a las tantas de la mañana para decir que se ha estrellado borracho con un coche con su hermana para que vengan a sacarlo del problema, o que ha tenido una pelea con navajas a la salida de una discoteca, ese equipo lo pagamos nosotros. Ese es el problema. El problema es que ese viaje a Abu Dhabi lo pagamos nosotros. El problema es que la escolta que llevan ese viaje la pagamos nosotros. Ese es el verdadero problema de este tema. Y el problema de este tema se llama monarquía. Porque tú, cuando tienes una monarquía, tienes que proteger a toda la familia. Cuando tienes una república, tú le das un sueldo al presidente de la república y allá se apañe él. Punto. Y esa es la raíz de todo el problema, es ese. Que después nos echamos unas risas, vale. Ahora, sinceramente, con el historial del abuelo, no sé qué coño va a educar al nieto. Yo aquí me viene, justo con lo que recordáis de los escándalos, me viene la frase a la cabeza de la ley es igual para todos. Es evidente que cuando tienes a la seguridad de Casa Real yendo a encubrir todas y cada una de estas cosas, pues es evidente que la ley no es igual para todos, no lo ha sido nunca. Pero es que en el momento en el que hay una persona que es inviolable, tampoco la ley es igual para todos. Podríamos discutir si la ley es igual para todos en un caso de inviolabilidad cuando ese cargo al que se accede, al que te otorga la inviolabilidad, sería
mediante elección, es decir, un presidente de la República. Entonces la ley sería igual para todos porque todos podríamos acceder a ese puesto, al menos hipotéticamente. Pero estamos hablando de un cargo hereditario, impuesto, además, ya sabemos por qué señor bajito como de pito, y no solamente eso, sino es que además van, como decís, una detrás de otra. Cuando no es el abuelo, es la hermana. Cuando no es la hermana, es el abuelo otra vez. Y cuando no, son los nietos. Y cuando no, son tal. Y lo que no sabremos todavía, hasta dentro de unos años, del resto. El tema es que imaginaros lo que tiene que haber a más. Porque yo estoy seguro que no nos enteramos ni del 90% de lo que pasa. Yo lo tengo clarísimo, que no nos enteramos ni del 90% de lo que pasa. Pero bueno, aparte de eso, o sea, ¿quién es Froilán? Un nini, porque es un nini, no es nada más que eso. Ni estudia, ni trabaja. A nivel instituciones. Técnicamente está en una escuela de negocios estudiando, pues, un equivalente, por una especie de empresariales, pero por la privada en Reino Unido, si no me equivoco. Privada, obviamente. Esto dicen que lo paga el abuelo, pero claro, todos sabemos de dónde sacará el dinero el abuelo. Igual el rendimiento académico de esta gente es bajito, ¿no? Yo no sé si recordáis que repitió como varios cursos y de repente subió 3 o 4 cursos, ¿no? El mismo Froilán, ¿no? No me acuerdo bien. Sí, lo mandaron a Estados Unidos y de repente aprobó todo. Que se sacó en 6 meses la carrera de abogado. O sea, después tienen los cojones y la caradura y la sinvergüencería de hablarte de meritocracia esta gente. O sea, lo cojonudo es eso, es que después te dicen, no, es que tú si eres camionero, si eres periodista o tal, es porque no te has esforzado lo suficiente, hombre. Esto es la meritocracia. Vete a la mierda un rato, hombre, vete a la mierda. Total. De todas maneras, no es curioso, ¿no? Es decir, el Deep State también, el tema de la corrupción, donde incluso, ¿no? Se hablaba del milagro económico o que el mejor, digamos, el rey hacía una especie de clave para los empresarios de llave a terceros países, como países árabes. De ahí hemos visto un montón de pelotazos y parece que con toda esa corrupción, que al final esa inviolabilidad le ha permitido pues tener, es decir, que aparecieran por ahí, si no recuerdo mal, eran 1.800 millones que no salían las cuentas, todo eran comisiones, entre otras, el ave del, creo, si no me equivoco, de la Meca y algunos más. Bueno, su espacio de negocio, uno de los más importantes, son en países árabes y precisamente también ha sido polémica el Mundial de Qatar. Y fijaros en la noticia que yo creo, es más, creo que bromeábamos que aunque al final empresas petroleras de Arabia son los que van a presidir por ejemplo, la cumbre del clima, ¿no? Y bueno, literal. Fijaros la noticia esta. Es más, no solamente que se vaya a la cumbre del clima, se va a celebrar en Dubái, sino que Emiratos nombra al jefe de la petrolera estatal para presidir la cumbre del clima. Es decir, esto ya no es greenwashing, esto ya es vergüenza washing, porque es que esto ya no tiene ni palabras, ¿no? Es decir, a los que más contaminan son a los que ponen a liderar precisamente el cambio climático. Que más contaminan y los que sabían desde el año 77 lo que iba a pasar, como los señores de la Exxon. No sé si habéis escuchado la noticia. Sí, total. De hecho, es que cualquier medida que vaya en contra del cambio climático les va a perjudicar necesariamente. Ni más ni menos. Y después otra cosa, yo no sé, ¿vosotros habéis escuchado alguno el podcast de Corina? No, pero sí pico, yo de lo que han puesto en medios y en redes. No. O sea, si la mitad de lo que dice es cierto, directamente ese señor es un psicópata. Pero directamente. Y es un psicópata con la ayuda de los poderes del Estado. O sea, es acojonante. A ver, de lo que se ha filtrado, solamente, a ver, que en la vida personal yo tampoco entro, me preocupa más todos los casos de corrupción. No, yo no te hablo. O sea, pero es que fíjate si es un psicópata de una de las anécdotas que cuentan, la gente que dice todo esto se ha tapado, pero que en uno de estos casos estaba con la amante en un yate y que la tiró por la borda cuando llegó la reina Sofía. Y luego todo el operativo del CNI o del sistema que sea para tener el sitio donde quedaba con las amantes, con un sistema de seguridad, y por ahí han pasado, ni se sabe la
las mujeres, que luego al final eso cuesta dinero, pero que luego, pues yo creo que es tanta la impunidad que ha tenido que al final ya le daba igual todo y claro, cuando uno ve las fechorías se echa la mano a la cabeza. Y la cantidad de fondos reservados que se habrán pagado para tapar cosas, y esto ya han salido numerosas examantes del rey que decían, a mí me ofrecieron pasta para que me callara la boca, y me acuerdo de Bárbara Rey. Sí, regalos de empresarios, vamos, o sea, y llegar con bolsas de basura llenas de dinero, o sea, yo aluciné, o sea, yo me lo escuché entero y aluciné, o sea, aluciné. O sea, usar el CNI para amenazar a otras personas de que estuvieran calladas, o sea, alucinante, alucinante. O sea, si el 50% de lo que cuenta es verdad, es alucinante. Aparte hay una cosa, creo que hace poco estuvimos hablando de los discursos negacionistas bueno, no solamente Ayuso, sino también Esperanza Aguirre, y esto es un poco mi libro, es decir, esto precisamente has nombrado a Exxon, que la noticia decía que se prueba que ya desde los años 70-80 tenía todos los datos científicos de las pruebas del el efecto que hacían con el cambio climático, toda su actividad, y es que precisamente Exxon fue una de las empresas que financió desde el inicio a las fundaciones de Atlas Network para tener leyes, es decir, por un lado, que la legislación les favoreciera, pero luego también para financiar las campañas, como por ejemplo de George Bush, para que se fuera a Irak y se quedaran con el petróleo y luego explotarlo, y al final las mismas empresas que financiaban los think tanks como Heritage Foundation, etcétera, que hacían la campaña de Bush padre, Bush hijo, pero también en su momento de Ronald Reagan y de Donald Trump, al final hicieran acciones bélicas para quedarse con el petróleo de terceros países, y luego pues la legislación al final no penalizase al gran negocio de estas empresas que financiaban estos think tanks, y precisamente son los think tanks que están detrás de Esperanza Aguirre, de Ayuso, etcétera, y que Exxon es de los principales, junto a Philip Morris y la familia Koch, de los principales financiadores de esta red de Atlas Network, que está detrás de muchos políticos, no solamente Vox, que si veis al director de su fundación Disenso, tiene la imagen de Atlas Network detrás, pero lo de pie en pared igual, está Cayetana, está Esperanza Aguirre, que junto a Aznar fueron los pioneros de las fundaciones Atlas Network en España, y al final eso tiene un discurso que tiene varias líneas, pero una de ellas es luchar y decir, como decía Ayuso y Esperanza Aguirre, que todo eso del cambio climático es una falacia, que eso es mentira, y es replicar lo que ya Ronald Reagan en su momento empezó. Fijaros que Ronald Reagan, nada más llegar a la Casa Blanca, lo primero que hizo fue quitar los paneles solares que había puesto en la Casa Blanca Carter, y que bueno, precisamente quien financiaron la campaña y quienes estaban detrás de los think tanks que apoyaban a Ronald Reagan son fundaciones financiadas por petroleras como Exxon, ¿no? Y la guerra sigue, pero bueno, es un poco mi libro, pero que a día de hoy está más vigente que nunca. Y de hecho Feijóo, que no era de esa cuerda, se le vio en esa fiesta de Atlas Network donde estaba Aznar, donde estaba Ayuso, donde estaba Esperanza Aguirre, donde estaba La Calle, pero también estaba Albert Rivera, estaba bueno, todo ese entorno, en el fondo salía por ahí escondido Feijóo. Y la primera viaje internacional que ha hecho por América Latina lo ha hecho con fundaciones de Atlas Network. Al final esas organizaciones están ahí como controlando y moviendo quién va de líder, quién no, incluso. Y con esto, si queréis, os doy pie con el último tema. Las primarias de Ciudadanos, que se me había olvidado, ayer ganó Inés Arrimada, la lista de Inés Arrimada frente a la de Edmundo Val, que además Carlos hizo un monográfico ayer sobre eso, y una de las cosas que le echaban cara a Edmundo Val es ir con Vox, o ser socio de Vox, lo de la foto de Colón, pero dijo también ir, y de hecho tanto Arrimada como Villacís acompañaron a Vox, a Cayetana, a Esperanza Aguirre, a La Calle, de toda esa gente, a pie en pared, ese think tank de precisamente de Girauters, de Girauta, y del otro que incluso apoyaron el golpe y le llaman genocida a Lula, es decir, que es extrema derecha o gente antidemocrática, ¿no? Al final todo se une, pero bueno, si queréis, no sé si Basilio, yo sé que Carlos está súper puesto, pero no sé si tiene alguna opinión o le has prestado atención a lo de Ciudadanos ante la posible desaparición que decía Ana Rosa y que el PP se lo va a comer. Pero bueno, ¿qué opinas de que la lista de Inés Arrimada, que ya no encabezaba, sino que iba en cola, pues le haya ganado a Edmundo Val, y Edmundo Val echándole en cara esa cercanía a Vox y a los think tanks como bien parece cercanos a Vox? Bueno, lo más simpático es ver a Marcos de Quinto felicitar a Arrimadas y decir que Edmundo Val es de izquierdas.
O sea, ya es de coña. De hecho, te voy a decir Bueno. aquí, en el debate que tuvieron el lunes, Patricia Guas, que es la que iba de cabeza de lista por arrimadas, digamos, le dijo a Edmundo Val, a mí no me vas a ver en el Partido Popular, pero a ti sí te vamos a ver en el PSOE. No, Ya no, se lo es dijo, que se iba a pasar al PSOE. Es que tiene delito. Bueno, a quien sí vamos a ver en el Partido Popular parece ser que es a Villacís, porque ya ha empezado a seguirlos en Twitter. No sé si visteis ayer Gobierno la informa, publicación sí, de Gobierno Gobierno, ¿vale? alerta. Sí, sí. Aquí empieza a seguir Bueno, a ver, al Partido Popular. ¿no? Sí, al sí lo Partido vi. Popular. A ver, yo, Hay sinceramente, que decir una cosa, Villacís va en la lista de Patricia Guas. sí, Lo que yo veo más probable con respecto a Villacís es que hagan una confluencia electoral para presentarse juntos, Ciudadanos y Partido Popular, en el Ayuntamiento de Madrid. pues eso puede ser. A ver, yo lo que tengo claro es que Ciudadanos es un muerto. Es un cadáver político. Ciudadanos es un cadáver político desde el momento que el señor Albert Rivera se negó a formar gobierno con PSOE y Podemos. Desde aquel momento que obligó a repetir las elecciones, se acabó Ciudadanos. Es un cadáver político y a día de hoy es un partido irrelevante. A mí me recuerda al vídeo este famoso, bueno, de hecho lo puse hoy, de dos ratas peleándose por un churro. No es lo mismo, o sea, no, ganan ¿las elecciones de qué? Si al final eran 7.000 y pico afiliados, han votado 3.000 y pico, vamos a ver, eso es un chiste, 3.000 y pico afiliados, tío. O sea, no sé, me parece bueno que sí, que los medios le dan vidilla y todo lo que tú quieras, pero está con respiración asistida. En cuanto la gente vaya a las urnas, se le apaga el respirador y se acabó. Y lo que se ha demostrado, y con esto, Carlos, también me gustaría que me dieras el apunte, porque tú estás puesto con el tema de la fundación esa que tenían antes, que lo de Ciudadanos no era un partido para, digamos, regenerar la democracia y luchar contra la corrupción del PP, cuando básicamente todos han ido saltando al Partido Popular, cuando no a Vox, o están en el aparato de propaganda de Vox como Girauta y Toni Cantó. Toni Cantó ahora mismo está en 7NN, que es esa televisión que es propiedad de miembros y cargos de Vox, pero también de la Fundación Francisco Franco, y haciendo, bueno, de ese aparataje que tienen con mucho dinero en torno de esa batalla cultural que no es partidista, sino que engloba a todos los partidos de derecha y que tienen sus miembros infiltrados ahí. Pero evidentemente lo de regeneración, está claro que de regeneración nada. Y de hecho la fundación que tiene, que es uno de los temas, sigue presidido, por ejemplo, por Hervías, que está metido en... Tesorero, no presidente, tesorero. Bueno, pero en la directiva de esa fundación, que es la de Ciudadanos, siguen estando cargos que ya están en el Partido Popular. Es decir, que al final una de las cosas que se habló de hacer un think tank propio, porque claro, lo de Pie en Pared y lo de el que había anterior con ya sus cargos en el Partido Popular, pues no tenía mucho sentido, pero al final yo creo que Ciudadanos acabará, pues eso, dando el salto, la mayoría a partidos como Vox y Partido Popular, y los que tengan dignidad pues se despedirán y se volverán a la actividad que tenían antes. Sí, yo aquí, por contestar a lo que tú comentabas, Julián, y a lo que también planteaba Basilio, sí, Ciudadanos está con respiración asistida, Ciudadanos está comatoso, y tenía para mí, desde mi punto de vista, desde el punto de vista analítico, tenía una única oportunidad, que era optar por la propuesta que hacía Edmundo Val, que era ni más ni menos volver a la posición que, como decía Basilio, previa a 2019, donde funcionaba como una bisagra, como una muleta hacia PSOE y hacia Partido Popular, de tal manera que evitaba que Partido Popular se fuera con Vox en determinados contextos y que el PSOE se fuera con Podemos en determinados contextos. A partir de ahí es donde se rompe, a partir de ahí es donde se hunde, porque ya no tiene utilidad, y a partir de ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que Patricia Guas dice, no, recuperar, además en ese debate dice, recuperar el voto del centro derecha. Claro, ahí no hay ya donde rascar. Ahí, de hecho, ahí es donde está toda la fuga, y es lo que comentaba también Julián, de todos se están marchando al Partido Popular, cuando no directamente a Vox o a sus aparatajes, Pie en Pared y tal. Y
ahora mismo, que preguntaba Julián, carecen, como por así decirlo, de un think tank propio, de una fundación propia, y es ahí en la línea de lo que Marcos, que era el tercer candidato, planteaba la creación de un nuevo think tank propio, porque el que tenían, que era un reciclaje de uno que ya tenía previamente Albert Rivera, a día de hoy está presidido por una persona, que no me acuerdo ahora mismo quién es, que se ha pasado ya al Partido Popular, y por Fran Hervías como tesorero, que también está en el Partido Popular y además haciendo una opa hostil a lo bruto. Entonces, claro, yo creo que precisamente lo que ha hecho la victoria de la lista de Arrimadas ha sido enterrar todavía más a Ciudadanos, es decir, Ciudadanos ya está oficialmente muerto en el momento en el que sale esta lista, y yo creo que aunque gane las primarias que van a hacer en verano para las generales, Edmundo Val no tiene capacidad de maniobra, porque la estrategia política ya la va a marcar la ejecutiva que se ha elegido en este proceso de primarias, con lo cual no va a tener margen de reacción para todas esas cosas. Entonces yo creo que Ciudadanos ya está oficialmente muerto. Y precisamente decía Julián lo de Marcos de Quinto celebrando y felicitando a Eneas Arrimadas por lo del triunfo y tal y cual. Yo creo que tiene mucho sentido. Ciudadanos ha dejado de ser útil, con lo cual ahora mismo lo que más útil le resulta a esos entornos de Marcos de Quintos, de Pie en Pared, Sirenel, todos estos entornos de la ultraderecha, incluso también dentro del Partido Popular, lo que les interesa es que se entierre Ciudadanos cuanto antes, porque esos votos no van a ir a su ámbito izquierdo, han ido moviéndolos cada vez más, y ese electorado va a pasar, uno, a la abstención, dos, al Partido Popular, pero la migración de retorno hacia un Y espacio los como votos que Podemos... se lleven van a ser irrelevantes. Y los votos que se llevan son votos irrelevantes que se los están restando. Claro, o sea, al Partido Popular y a Vox les viene muy bien, y a esos entornos de Pie en Pared y tal, les viene muy bien que se hunda Ciudadanos, y la estrategia de la línea y de la lista que ha ganado, lo único que va a hacer es enterrar a Ciudadanos, solo a insisto, nivel- desde un punto de vista de análisis puro y duro, No dejando solamente a nivel cuantitativo, por ahí decían principios aparte. que Ciudadanos Máximo va a sacar 8 diputados. Yo creo que las encuestas no le dan ni uno. Es decir, claro, cero. Ciudadanos va a sacar 0. Si acaso uno en Madrid, pero es que... Y es más, no solamente a nivel cuantitativo, que al final se parte... Es decir, básicamente la conclusión un poco que yo saco de todo esto es que primero, se suman, porque un poco lo que decía Edmundo Val es que somos centro. Teníamos que haber apoyado al PP en Andalucía, pero al PSOE en Murcia, y ¿sabes? Como que somos el centro y hay que hacer juego, y la tesis del otro lado es que hay que atacar al gobierno. De hecho, lo hemos visto no solamente en el think tank de En Pie, sino sumándose al discurso de un gobierno ilegítimo, etcétera. Al final es como una cooperación Vox, PP, Ciudadanos contra el gobierno. Y eso Ciudadanos en principio no era, pero al final es una pieza más de ese encaramaje contra el gobierno, usando la mentira, usando el insulto y llamándole ilegítimo, ¿no? Es que cuando tú copias el discurso del PP, la gente dice, ¿para qué voy a votar a este? Voto al PP, que es el original, ¿para qué voy a votar a la copia? Si la copia nunca va a gobernar, nunca va a llegar a gobernar, voto directamente al PP y punto. O sea, pero bueno, de hecho, también hay otra cosa. O sea, a esta gente hay algo muy claro, también se les ha retirado el apoyo económico, porque la prueba es que han tenido que deshacerse de muchísimas sedes. O sea, a quien le interesaba que que Ciudadanos estuviera ahí, que era el IBEX, les ha quitado la financiación, pero descaradamente. Sí, sí. No, ya cuando escuchamos a Ana Rosa que Ciudadanos es un partido desaparecido, pero incluso para mí el punto clave es cuando Jiménez Losanto empieza a insultar a Ciudadanos, que antes lo había apoyado, y cuando en OK Diario hay una sección que se llama OK versus Caos, ¿no? Los OK de la semana o del día versus los Caos. Y ahí siempre, en los OK siempre estaba Ciudadanos, y en Caos siempre estaban pues o futbolistas del Barça, o independentistas, o gente de Unidas Podemos. Y en los OK eran de Ciudadanos, de Vox, del PP y empresarios del IBEX 35, ¿no? Y jugadores del Madrid. Entonces, eso ha sido durante 5 años siempre. Y cuando ya empiezan a poner los caos a gente de Ciudadanos, digo, hostia, aquí ya, es decir, han dicho que tienen que desaparecer, y tal cual. Es que, igual como hicieron con Pablo Casado, que igual que los construyen los hacen desaparecer, con Ciudadanos yo creo que ha pasado lo mismo. Y de hecho le dan como una oportunidad. Inés, que yo creo que lo han hecho con Inés Arrimadas, si tienes este discurso, ¿no? El discurso trumpista de Vox, ir a los actos de las fundaciones del entorno de Vox,
vas a tener tu espacio, ¿no? Vas a volver a salir en la foto de Colón. Y yo creo que el plan de Arrimadas, para no morir, es que le permitan y no le ataquen desde sus medios, de sus fundaciones, que ya hemos visto que tienen la capacidad de hacer desaparecer a cualquier político de derecha, porque al final le deben también la aparición y los liderazgos a esos medios y a esa propaganda. Ni más ni menos. Ellos son los que los que hincharon el balón y cuando quieren la deshinchan. Ni más ni menos. Ahora, me gustaría saber qué fue de Casado. Sabemos que es de su mano derecha, que se ha metido en la criptomoneda. Como presidente. Sí, se ha metido en la criptomoneda. Aceituno se ha metido en las criptomonedas. Es lo que sabemos, pero Pablo Casado... De Casado, la verdad que no sabemos mucho, la verdad. No, habría que echarle un ojo a eso, porque igual hay algo interesante también ahí que descubrir. Yo tengo la sensación, con respecto a Arrimadas, que más de vas a salir en la foto, la promesa es otra. Yo tengo la sensación de que la promesa, cuando la escucho, es Ciudadanos está muerto, pero cuanto más tiempo lo mantengas hasta que termine de desaparecer, para seguir desplazando el discurso hacia donde a nosotros nos interesa, pues mejor retorno vas a tener después cuando la etapa de Ciudadanos termine. La etapa de Ciudadanos va a terminar, ya está sentenciado a muerte, pero oye, si tú sigues manteniendo esto, sigues saliendo en las fotos de Colón, etcétera, etcétera, podemos hacer contigo como hicimos con Albert Rivera, que ahora está en una de estas fundaciones de Atlas Network. Hombre, sí, y a Feijóo yo creo que le han hecho la misma. Y de hecho yo creo que Feijóo está disciplinado y está empezando a tener ese mismo discurso trumpista, a colaborar más con todo este entorno, y yo creo que se lo han dejado claro después de... Después del WhatsApp de Ayuso aquel. La cabeza de caballo en la cama, y yo creo que al final está claro que va a ir por ahí. De todas maneras... Es alucinante, o sea, como un tío... Mira, nos dice por aquí Irene que Casado se está dedicando a captar inversiones para empresas de capital riesgo en el ámbito de la defensa y la seguridad. Bueno, ahí ya trabajó, él fue becario de Aznar y era el que mandaba los mails a Gaddafi para llevarse comisiones. Cuando estaba, fijaros que hay un tema tremendo de Pablo Casado, que él termina la carrera unos meses antes, o cuando Aznar, entra en el gobierno, gana las elecciones y quiere a Pablo Casado de becario y se cambia de carrera, y lo que se tenía que hacer en 3 años lo hace en 6 meses y lo pone ¿por qué tenía necesaria la carrera de Derecho? Pues tenía dentro de la carrera profesional tenía la máxima categoría, para lo cual tienes que ser licenciado, y cuando estaba ahí en presidencia, en el Ministerio de Presidencia, mandaban mails a Gaddafi para cobrar las comisiones de intermediario de Aznar, de las compras que hacía como presidente, que es de locos totalmente. Es alucinante como una persona que hace 8 meses todos los medios le daban como próximo presidente del gobierno, de un día para otro desaparece y no se sabe absolutamente nada de él. O sea, es que es alucinante. No sé, a mí me llama muchísimo la atención, o sea, que haya desaparecido así, de esa manera. Sí, siempre le habrán prometido un buen futuro negociado, porque se fue súper amablemente. Recordar que después, porque claro, fue un choque de trenes y al final, con todas las pruebas, es decir, que en ese caso, por una vez que en el PP se denuncian corrupción, que en este caso era evidente, del hermano y de Ayuso, se lo cargaron así y le prometieron, y él se fue como muy amablemente, le cedió el liderazgo, como se fue. Evidentemente le prometieron algo seguramente bastante jugoso y no se ha vuelto a saber absolutamente nada, pero vaya, lo que está claro es que lo que sí vimos es como en una semana se lo cargaron pero aparte, increíblemente salió victoriosa la que estaba, en este caso, la que tenía la culpa, ¿no? La que tenía relación con la corrupción, y que era evidente, había pruebas de todo tipo, su hermano, el amigo de la infancia, con una estafa, aprovechando el tema del coronavirus y de esas facilidades que se le daban para hacer cualquier cosa en los contratos a dedo, y que se aprovecharon mucha gente, entre ellos familiares y amigos del Partido Popular. Lo hemos visto también con Almeida, y no digo que en otros ministerios también, donde hay otros partidos políticos, pero de los que sabemos, evidentemente había familiares tanto de Almeida como de Ayuso en diferentes grados, ¿no?, de participación, y veremos cómo Ojo que también digo una cosa, ha desaparecido muy discretamente, se ha ido muy amablemente, muy tranquilito. Ojo que no vuelva. Y ahí tenemos el caso reciente de Íñigo de la Serna, exministro de Mariano Rajoy, que acaba de ser fichado por Feijóo para coordinar
la campaña electoral en las autonómicas y en las generales de este año. Y un suponer. Y está metido ahora mismo que le puso de presidente de un chiringuito que le ha montado el ayuntamiento de Almeida. Sí, sí. Y eso lo estuvimos viendo ayer. Bueno, de todas maneras, como ya hemos alargado bastante y nada, yo sí, antes de despedirme sí que le quería charlar con Basilio, porque ya lo llevamos hablando un tiempo, es decir, durante las últimas... Es verdad que, sabe, bueno, Basilio ya la primera cuenta se la tiraron yo creo que hace más de un año, pero yo creo que durante las últimas semanas ha habido una aceleración, por ahí comentan que si no es por el tema de la cercanía de las elecciones, ¿no?, autonómicas y municipales, pero en todo caso... Y yo por eso me he implicado y lo estoy... Porque yo siempre, de esto de Unga Unga Army, ya van 5 o 6 años que llevan denunciando cuentas y haciendo burrada. Y yo, por no darle publicidad, tampoco lo he comentado, pero creo que ya han estirado tanto el chicle que ya cuando son personas directas que yo conozco, que le han tirado las cuentas por denuncias falsas... Claro, es que ya es surrealista totalmente. Ya lo fue cuando denunciamos lo de Basilio, ¿no? Que por poner una foto de... Fíjate, el cálculo del tiempo. Fue en vacaciones porque era en verano, desde el camping, haciéndote una foto tuya y por eso decían que estabas poniendo fotos de terceros con derechos de autor. Pero luego lo que hemos visto, que se repite un patrón y que Twitter tiene su responsabilidad porque tiene un fallo, es que parece que denuncian con DNI falso y os tiran las cuentas o las eliminan de manera definitiva, incluso... os dicen que os podéis defender con un enlace que a veces no funciona, pero cuando funciona, cuando le mandáis el DNI original, tampoco hay una indefensión total, y cuando el número de personas ya son decenas y decenas, pues ya no estamos pensando de tomar medidas, porque al final los medios pasan, Twitter pasa, los que están detrás incluso van a programas a presumir, como a 7NN y a Estado de Alarma, a descojonarse de que hacen lo que quieren y que eliminan las cuentas falsificando denuncias y tal, y al final... Es como, pues, veremos en la justicia, que luego, creo que tú también lo comentabas, depende del juez que te toque, te puede hacer una cosa u otra, pero claro, es algo tan grave y tan surrealista porque no hay debate. Si tú, con tu nombre y con tu foto, te denuncian por usurpar la identidad de tercero y vemos cómo la cuenta de Francisco Franco Bamonde, con su foto, no solamente está, sino que está verificada, evidentemente no es Franco quien está detrás de esa cuenta, entonces ya estamos en una distopía total. Y que, bueno, no sé cuál es tu opinión, pero yo personalmente incluso lo he dicho, si la gente se organiza y se quiere adelante, desde aquí podemos hacer un crowdfunding para contratar a un abogado e ir para adelante, porque esto es matemática, es decir, esto tiene que tener algún responsable y no solamente los Unga Unga Army, sino la indefensión que le da a sus usuarios Twitter, ¿no? Ya es un tema y que a ti te ha tocado en varias escalas y creo que ya estás con tu tercera cuenta incluso con el candado para que no te la vuelvan a tirar. A ver, yo creo que el principal responsable de todo esto es Twitter. O sea, el principal responsable de esto es Twitter. Es vergonzoso lo que está pasando. Primero, te mandan los enlaces que no funcionan. Después le mandas el DNI y te dicen que aún así que les da igual y que te van a seguir suspendiendo la cuenta. Después otra cosa. A mí me ha desaparecido muchísima gente del TL. O sea, yo, por ejemplo, a Nieves con Costrina llevo semanas sin verla. A Pedro Ballín igual. ¿A quién más? A Fumatrón, a Malamente. A toda esa gente... O voy a su TL o no los veo. Ahora eso sí, el Negre, el OK Diario, el PP tal, que no los tengo agregados, eso es abrir el Twitter y salirte todos, uno detrás de otro. Dices tú, coño, aquí está pasando algo, qué casualidad. O sea, con la cercanía que hay ahora de elecciones, qué casualidad que ahora pase esto. A mí me salta siempre una notificación de Popular en tu zona y siempre es Partido Popular o Vox o sus entornos mediáticos. Esto lo está repitiendo centenares de personas. Dice, hostia, hacía que no te veía 2 o 3 meses. Me escribió, por ejemplo, bueno, una de las cuentas de las que me retuiteaba bastante. Y eso lo está diciendo, eso que está diciendo tú, Basilio, me lo lleva diciendo por privado decenas de personas y lo están publicando también, como que... Esto es una forma de quitarle visibilidad a las cuentas de izquierdas. ¿Por qué? Porque primero, a unos ya no nos ha quedado más remedio que ponernos candado, con lo cual no se nos puede retuitear. Otros que más o menos, o sea, gracias a los retweets le das difusión, como no los ves, tampoco le das al retweet, porque, a ver, puedes entrar en el perfil de 1, de 2, de 3, pero no vas a entrar en el perfil de todos a ver qué han publicado para retuitearlo. Es una forma de quitarle visibilidad a la gente de izquierdas.
Y bueno, y el tema espera un segundo. Vale, gracias. Pues ya estoy descargado. Una de las formas de quitarle visibilidad a la izquierda es esa. Y yo lo digo, o sea, aquí el principal responsable es Twitter. Primero, porque los enlaces no funcionan, porque no me ha pasado solo a mí, le ha pasado a muchísima más gente. Y porque después, cuando por fin consigues que funcione el enlace o en otro correo le mandas tu DNI, te dicen que no, que les da igual, que tu cuenta que sigue suspendida. Vamos a ver, o sea, cuando aquí hay gente haciendo apología del nazismo y verdaderas salvajadas, que te suspendan la cuenta por poner una foto, ya es de chiste. Una foto o un vídeo, porque por ejemplo a Fumatron, una de las suspensiones que tuvo fue por retuitear un vídeo mío. Por poner un vídeo mío. O sea, es que tela. Sí, sí. En fin, bueno, pues nada. Bueno, con esto yo creo que hemos dado un buen repaso a toda la actualidad. Hemos dejado de lado, que yo prefiero no abrir, pues ya está hablando todo el mundo. Lo que ayer fue trending topic en todos lados, que es Mejor no. sí, el videoclip de Shakira. Yo creo que ya todo el mundo ha hablado. Yo tengo mi pensamiento, pero En pandemia, Sí, hemos otro cumplido, que lo habla, sí. vimos ayer. Sí, sí, pero vamos, yo me negaba, porque aparte tengo una opinión bastante diferente a la que se está diciendo, pero prefiero callármela para no crear polémica. Pero nada, solamente daros las gracias un viernes más y nada, ya seguimos hablando. Basilio, creo que hemos sincronizado esta vez sí, justo. Sí, hoy ha ido Terminamos el perfecto, programa justo vamos. con la carga. Me imagino que ya tiras para casita con todo el curro hecho. No, que va. Ah, no. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Todavía te queda La tarea. 1. Pues miré para Vigo, comeré, descargaré este contenedor y probablemente cargaré otro para el lunes. Para Ah, el vale, lunes, a ver, te porque el lo han lunes me cargado el quitan. contenedor. Yo pensaba que te lo habían descargado. No, no, me lo descargaron la mercancía, pero el contenedor lo tengo encima, tengo que llevarlo vacío para la Ah, terminal. vale, vale, vale. Cargaré Perfecto. otro para el lunes, pero bueno, el lunes a ver por qué tienen que quitarme los puntos de la operación, entonces a ver Sí, a ver sí. cómo va la cosa. Pues nada, lo dicho, Carlos, Basilio, un abrazo y buen fin de semana. Nos vemos, Venga, un besito. cuidados. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, precisamente hablamos del tema de Elon Musk. Bueno, ya hemos hablado sobre todo del rollo con los republicanos, los demócratas. De hecho, Snowden ha declarado, ¿no?, algunas de las cosas graves. No es que ha sido polémico, y yo aquí creo que hay parte de razón, ¿no? En esa censura con los casos bastante chungos del hijo de Biden de cara a las elecciones, y que parece que se censuraron contenidos que no se hacen con otras fiarolas de mierda que circulan en Twitter. Pues parece que prohibieron todo contenido que hiciera mención a cosas que seguramente algunas están exageradas, pero algunas eran reales, con imágenes, vídeos y tal del hijo. Pero fijaros, porque lo que no se está hablando tanto y que es bastante grave, yo creo que Elon Musk, más allá de que Twitter ya era una basura antes, pero hay una cosa que creo que es bastante llamativa, que es, y se ha escrito mucho, se ha escrito mucho sobre ello, es el asunto de la intervención de Elon Musk en lo de Brasil. Es decir, hay una cuestión que se lleva denunciando y que no me parece nada menor, que tiene que ver con, bueno, no sé si la participación de Elon Musk. Él públicamente ha llegado a decir que... De hecho, fíjate, vamos a ver uno de los artículos precisamente de Atlas Network, de la compañía... Y él llegó a decir esto que vemos en este titular: Panama Post es propiedad de Atlas Network, ¿vale? De directivos de Atlas Network, y que digamos que hacen propaganda con desinformación en noticias a nivel global, pero sobre todo América Latina y sobre todo América Latina, ¿vale? Y fijaros que Elon Musk se filtró que dijo: es posible que Twitter haya privilegiado a la izquierda en elecciones de Brasil, ¿vale? Recientemente Elon Musk también reveló cómo Twitter censuró el escándalo, esto es lo que yo decía, el escándalo del hijo de Joe Biden, que destapó el mes antes de las elecciones de Estados Unidos. Musk también recibió peticiones para seguir indagando respecto a las votaciones que ganó el izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva con el 50,90%. Es decir, que Elon Musk se sumó
a la campaña de que hubo un fraude electoral, etcétera, ¿vale? Yo creo que es bastante grave, pero había otra noticia, ¿vale? Que es esta. Que no es baladí, ¿vale? Elon Musk se reúne en Brasil con Bolsonaro, que lo alaba como un mito de la libertad. Digo también, por poner, ya habló de su apoyo a los republicanos, ¿vale? Pero, es decir, Bolsonaro a tope, ¿no? También es un freedom fighter, ¿no? Como decía Steve Bannon. Bueno, pues él es un mito de la libertad. El empresario pretende llevar internet a 19.000 escuelas de Brasil y monitorear la Amazonia con sus satélites. En fin. Bueno, aquí veis, el empresario Elon Musk ha hecho un viaje breve a Brasil este viernes, pese a que está inmerso en varias crisis. Claro, todo esto cuando estaba con la compra de Twitter. Y una denuncia de acoso sexual que niega. Durante su visita al hombre más rico del mundo se ha encontrado... Bueno, era el hombre más rico, desde que compró Twitter ya no. Se encontró con Bolsonaro en un acto sobre Amazonía. Musk ofreció al gobierno brasileño sus satélites para llevar a internet 19.000 escuelas... 19.000 de escuelas de regiones remotas y también para monitorear el mayor bosque tropical del mundo. Bolsonaro ha aprovechado la presencia de Musk para alabarlo como símbolo de libertad, una de las banderas electorales. Bueno, ya sabéis que algunas de las cosas que ha hecho Elon Musk es reactivar las cuentas de Donald Trump, de no sé si también Andrew Tate, de Kanye West, bueno, de gente que decía auténtica burrada y que, bueno, por otra parte, pues se están cerrando cuentas como las que estamos hablando. Y a ver si encuentro... Vale, estas son cuentas bolsonaristas, ¿vale? Elon Musk despidió a todo el equipo de Twitter en Brasil, incluidos los responsables de moderar el contenido, tras descubrir que empleados benefician a políticos de izquierda en las elecciones brasileñas. Es decir, que al final... ha habido como toda una operatoria en el tema del fraude electoral, como también si Twitter hubiera intervenido a favor, ¿vale? Y yo esto me lo creo menos. Es más, lo que me creo es que, comenta aquí Eduardo Saldaña, las redes han jugado un papel central en la organización de la extrema derecha brasileña. Elon Musk despidió a casi todo el equipo de Twitter brasileño, incluido 8 personas que se encargaban de vigilar los mensajes de estos grupos. Bueno, lo que ha ocurrido es que se han organizado en redes sociales para dar el asalto con esto lo estuvimos hablando, la Festa da Selma, ¿vale? Y que... aquí seguramente esto creo quizá un buen resumen. Después de alimentar personalmente la conspiración sobre el fraude y manipulación electoral en Brasil, ahora Musk pide una resolución pacífica, junto a 3 imágenes de ello y una última extra de su postura sobre el proceso democrático. Bueno, lo que ha habido es la recuperación o el permiso de discursos de odio totales, ¿de acuerdo? Y que se ha permitido también la organización y la difusión de lo ocurrido en Brasil, o por lo menos no se ha tenido ese monitoreo, y de cuentas que apoyaban el golpe, evidentemente. Es decir, todo eso se ha permitido con Donald Trump. Se permitió también, pero luego hubo consecuencias y se cerraron varias cuentas. Pero en este caso, bueno, algunos titulares. Más escribió en diciembre lo siguiente: he visto muchos tuits preocupantes sobre las recientes elecciones en Brasil. Si estos tuits son precisos, es posible que la gente en Twitter favorezca a los candidatos de izquierda. ¿Vale? Es decir, que esto lo dijo él en Twitter. Urgente, de acuerdo al Washington Post, Elon Musk dimitió a todo el equipo de Brasil. Veis que es algo que se ha repetido. Bueno, fijaros, Madrigal lo que dice más que espera que Brasil arregle sus problemas pacíficamente, mientras él deja que el odio, la desinformación y la manipulación alimente esos problemas en Twitter, que crecen exponencialmente desde su llegada, eso sí, cobrando 8 euros al mes. Claro, y aquí vemos cuentas que están verificadas. Igual que, bueno, este es el tuit del propio, y vemos cómo cuentas verificadas, están haciendo el anuncio todos ocupando Brasil los días 8, 9 y 10 de enero, ¿vale? Con cuentas verificadas, y que se ha permitido y que de hecho, bueno, pues han tenido libertad. Aquí tenemos la noticia, lo de que Musk hizo dimitir a todo el mundo. Bueno, vamos a ver, seguramente haya publicado más cosas. No, solamente es un tuit. Bueno, en todo caso, esto ha ocurrido y vaya, como creo que es relevante y tiene que ver, de hecho, ya hemos estado hablando de las fake news de Hermann Tertsch, que se difunden y que se viralizan en Twitter, entre otras redes.
y que no pasa absolutamente nada, ¿no? Esas cuentas no son eliminadas ni nada parecido. Y luego hay otra noticia que creo que también deberíamos de comentar, que aquí ya hablamos de la caída, ¿no? En picado de la sexta noche, pero también del objetivo, ¿no? Como de 2,5 millones de personas bajó a 200.000 personas, y se ha anunciado ayer, no sé, no tengo más información que esta, La Sexta cancela el objetivo de Ana Pastor como formato semanal tras casi 10 años, ¿vale? Tras 12 temporadas en Antena, A3 Media ha decidido retirar el programa debido a las bajas audiencias, aunque seguirá usando la marca para especiales puntuales. Es decir, que deja de ser todos los domingos, creo que era el día que era semanal, y de manera puntual pues aparecerá para especiales, ¿no? Claro, aquí hablamos que estaba con el 3,8% de SER, 450.000, es decir, prácticamente el 80% de caída. Recordamos que tenían más de 2 millones, no bajaba, ¿no? No sé si llegó a 3 millones, pero de 2 millones no bajaba, y seguramente el SER pues sería el 15 hasta el 20%. Entonces, claro, pasa lo mismo que con La Sexta Noche. La Sexta Noche tenía una cifra, incluso 168.000 espectadores, después de haber tenido 3 millones, ¿no? O más de 3 millones. También lo retiraron, y de hecho fue posterior a que empezáramos Creo que el tema, evidentemente, para mí, el asunto de... Creo que tiene que ver el asunto del Ferreras Gate. Yo creo que ha afectado. Es decir, si ya mucha gente ya sabíamos que era un auténtico absurdo, me refiero que La Sexta también pues tenían ciertos ataques a ciertos partidos políticos y cierta censura desde hace muchos años, incluso la presencia de Inda difundiendo bulos de manera masiva, pero no solamente Inda, también Maruenda, Claver, etc. Yo creo que la pérdida de autoridad moral y periodística prácticamente se ha quedado en cero. Hablo de Ferreras, no de Ana Pastor, aunque yo creo que la ha salpicado a veces injustamente, pero es verdad que DC Neutral, y esto lo hemos hablado aquí por criticar, es decir, yo no quiero mezclar Ferreras Gate con Ana Pastor, pero es verdad que DC Neutral no se ha desmentido nunca una noticia falsa de OK Diario ni de Eduardo Inda. Entonces, no me parece que eso tampoco esté nada bien. Pero vemos también, y esto es un titular de Al Rojo Vivo, digamos que es el programa, mucha gente nos explica cómo puede seguir dirigiendo ese programa después de lo ocurrido, y que siga dirigiendo la Sexta Ferreras después de la gravedad de todo lo ocurrido. Pero vemos cómo creo que el ataque contra Podemos, yo creo que es tremendo. Y en este caso, fijaros el titular: PAN se ríe de la rebaja de penas a violadores, que es algo que ayer todos los medios de derecha, de izquierda, todos le dieron bastante. Evidentemente no se reía de la baja de las penas a violadores, sino en un entorno distendido. Yo no digo que sea adecuado y acertado, pero evidentemente era una risa irónica de cómo se manipula toda la información, ¿vale? Entonces, bueno, yo no voy a entrar si fue más afortunado o más desafortunado, pero evidentemente no se reía de la rebaja de las penas a los violadores, sino de cómo se simplificaba o se exageraba pues todos los ataques, en este caso al Ministerio de Igualdad. Y vaya, no sé si eso no cambiará. Yo lo he dicho varias veces, yo creo que Eduardo Inda y Antonio Ferreras deberían de entregar las armas, disolverse y disfrutar de los millones que han recaudado a través de la mentira, la manipulación, y disfrutar de la vida, así como está haciendo Pablo Casado, que no se sepa más de ellos, porque yo creo que me parece súper lamentable lo que están haciendo. Evidentemente, el caso de OK Diario, todos sabemos lo que es. Creo que es tremendo, ¿no? Sobre todo los episodios en el golpe de Estado en Bolivia, la participación directa y el acoso incluso, ¿no? Haciendo denuncias falsas con personas que durante la dictadura acabaron en la cárcel con torturas, electrocutadas, con las denuncias de Entrambas Aguas. Todo eso aquí se blanquea. OK Diario es el medio más presente en todas las televisiones. Ferreras dijo que pase lo que pase, pese a quien le pese, iba a acompañar a Inda en su aventura. Esto lo dijo en la presentación de OK Diario, y creo que es de las cosas más graves que pasan en este país. Veremos cómo, no sé si Al Rojo Vivo seguirá. Me imagino que él tiene, es decir, hombre, le tendrán que premiar, elegirá, no es
en este caso Ferrer ha hecho mucho por esas élites patrióticas, y yo creo que se irá cuando quiera Ferrer, es decir, podrá elegir o mantenerse ahí con pérdidas de audiencia. Pero en el caso del objetivo parece que no ha podido resistir más, y en el caso de La Sexta Noche tuvieron que cambiar el formato. Ese formato durante 8 años de manera perenne estaban Inda, Claver y Maruenda, y luego a la izquierda iban cambiando, pero normalmente había gente como el propio Antonio Miguel Carmona, de izquierda, por ejemplo, ¿no? O personajes como Llamazares, todos estos personajes que ya hemos hablado, incluso no sé si Antonio Caño también ha pasado por la rueda, lo vemos en Ana Rosa como tertuliano de izquierda. Ya sabéis a qué tipo de tertuliano me refiero, y que evidentemente lo hemos hablado también con los economistas de referencia de la izquierda, Gonzalo Bernardo del lobby inmobiliario y José Carlos Díaz de los fondos buitre y fondos de inversión, y esos son los progresistas, así que al final tenemos lo que tenemos en la televisión. Y que desde otros espacios, pues se trata también de dar una alternativa que se ajuste un poco más a la realidad, por lo menos una visión de progresista o por lo menos de gente afectada por problemas que causan esas élites económicas, y que evidentemente, en el caso por ejemplo de Florentino Pérez, que está detrás de las empresas que se hicieron millonarias con todo lo de San Fernando de Henares, pues los medios pues nunca le salpican, ¿no? Y a nivel jurídico tampoco. Vale, otra noticia que yo quería hablar antes de irnos, y que tiene que ver con los discursos de odio y con las cosas que hacemos aquí en Pandemia Digital, es esta noticia que ha pasado bastante desapercibida, que son los 3 años de cárcel al periodista que publicó fotos y datos personales de la víctima de La Manada. Este caso ya es antiguo, pero fijaros, el director de la Tribuna de Cartagena, que es un medio de desinformación y de odio al estilo de los que solemos hablar aquí, tendrá que indemnizar a la mujer con 15.000 euros y estará inhabilitado para el periodismo, al menos mientras dure la condena. Fijaros que, para que sepáis quién es este tipo y dónde se presenta, ¿vale? Aquí precisamente Guillermo Guijarro hacía, pues os sonará, ¿no?, El gato al agua, donde José L. Sánchez, que es este periodista, participaba, y los medios que lo blanqueaban. Santiago Carrillo asesinó a su primera mujer y enterró el cadáver en casa que la pasionaria tenía en París. Eso es lo que asegura José L. Sánchez, que en su novela Con la piel de cordero recorre la vida del dirigente comunista. Este episodio asegura que es cierto y no una trama inventada. José L. Sánchez, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Es cierto que Carrillo estranguló a su primera mujer y enterró el cadáver en casa de la pasionaria? Bueno, es cierto que Enrique Lister quiso publicar en su... Al loro, a la historia. Es cierto que... ¿Cómo? Espera, vamos a escucharlo de nuevo. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Es cierto que Carrillo estranguló a su primera mujer y enterró el cadáver en casa de la pasionaria? Bueno, Vaya película. Impresionante. Es cierto que Carrillo asesinó a su mujer y la enterró, la escondió en la casa de la pasionaria. Toma thriller de novela. Es cierto que Enrique Lister quiso publicar en su libro Así destruyó Carrillo el Partido Comunista, que Carrillo estranguló a su primera mujer y la enterró en la casa de pasionaria, y que la Casa Real hizo todas las presiones para que no se pudiera publicar, y no se publicó finalmente. La única manera que tendríamos de saber si está la mujer de Carrillo, Asunción Sánchez Lachón, en la casa de pasionaria, sería derribar el edificio que ahora hay y mirar ante sus cimientos. Pero yo creo que Enrique Lister no mentía. Tremendo, ¿no? Menuda historia, tipo estado de alarma. Antes que existiera estado de alarma, pues esto es lo que había antes. Y nada, solamente recordaros que mañana a partir de las 9:30 volvemos con el contraprograma La Sexta, que el lunes, 12:30 vuelve Carlos, y a partir de las 7, ya se de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Os recuerdo que el chico Víctor, ¿no?, que está volviendo por el camino de la amargura al Partido Popular, incluso que le han hecho campaña diciendo que es militante de Más Madrid. El lunes será militante de Pandemia Digital, se va a pasar por aquí, y el miércoles ya tenemos cerrado
También últimamente hay muchas noticias de Castilla y León. Bueno, pues vamos a traer por primera vez a Pablo Fernández, el portavoz de Unidas Podemos en Castilla y León, que nos contará qué está pasando en Castilla y León, si realmente estamos volviendo a la Edad Media o qué está ocurriendo. Y nada, desear un buen fin de semana, pasarlo bien, aprovechar que, bueno, parece que va a haber buen tiempo después de muchos días de una lluvia bastante intensa. Así que lo dicho, buen fin de semana, cuidaros, chao, cuidaros. Cierra la tele, abre un libro y sube una montaña, rompe la barrera de un cristal que ya no empaña. En esta España de fantoches y pirañas, piensa que lleva los hilos, quien teje las telarañas. Cortina el rumbo pa' que no te enteres que Aznar y Florentino están controlando la tele. Expanden bulos siempre utilizando a sus sicarios, sino porque en cada programa hay alguien de OK Diario. Mentira de odio infectando redes, producidas por Asteir y financiadas por OHL, mientras el logaritmo posiciona sus engaños para marcar la agenda de los medios a diario. Hablan de chiringuitos y se les cayó primero a Abascal, después Ayuso y Tony Cantó. Financiadores iraníes para potopados, Vox fue forzado por un yunque oxidado y se abren paso a golpe de estado. En Sudamérica saben bien de lo que hablamos. Fundaciones con nombres y apellidos, a las Network volvió a sacar al cóndor de su nido. Siempre es lo mismo, ya no me lo trago. Capitalistas de la escuela de Chicago, que no te engañen, no son outsiders, son hijos de Aznar y Aguirre, nietos de Reagan y Thatcher. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo, pandemia digital, desinfectando su cinismo.